Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos un iceberg que tenemos mucha inquietud por ver. Se trata de un iceberg de Observador Avisal, ya sabéis, otro canal diferente a Detective Avisal. Observador no sé si le hemos visto más o menos que a Detective, aunque sospecho que quizás son las mismas personas con contenido diferente. Yo creo que pertenecen al mismo universo, es como la misma saga de películas pero con diferente nombre. En este caso nos encontramos ante películas perdidas, el inquietante iceberg de películas perdidas. Al final el tema de las películas perdidas, los media y demás, la verdad que es un tema que tampoco creo que estemos muy actualizados ni muy puestos así de primeras, así que probablemente nos descubrirán bastantes títulos y entiendo que habrá también una leyenda más o menos oscura detrás de esas filmaciones o de las películas en sí mismas. Espero que ese adjetivo de inquietante no esté ahí simplemente para ser el típico clickbait, sino que realmente nos cuenten historias un poquito creepies. Además de, como siempre, dejaros el enlace al vídeo original en la descripción de este vídeo. Agradecer muchísimo que nos habéis dado mucho feedback con todos los iceberg que os hemos ido trayendo hasta ahora, sobre todo en el último que hicimos, que nos comentasteis que os gusta muchísimo más el formato de todo el iceberg en un solo vídeo en vez de por niveles como lo solíamos hacer hace tiempo. Así que sin más dilatación, vamos a ver qué nos cuenta Observador Avisal con el inquietante iceberg de películas perdidas. Vamos. Well, I looked over Vietnam. I said, No. What you think about? Este es el Manson. Baby. what did I think about it? And yeah. It's not my world. I don't live in that world. Well, I'm the dealer. The game. Dead man. Lucifer. Barabbas, Barabbas. By Santanas, Santanas. Come. Diré que esto empieza bien, no me suena a ninguno. No, porque lo único que me sonaba era desde el principio, que es como la entrevista esa, o lo que yo al menos tenía entendido que era una entrevista a Manson, pero no sé si hay un documental al respecto o si pertenecen esas imágenes a otra cosa que desconozco. Yo he visto el típico juicio de Manson donde hacia las caras, hemos visto películas de Manson, hemos visto clips de Manson, pero ese en concreto, con el pelito lo suficientemente largo como para que le tape la esvástica, no me sonaba en absoluto. 33 películas perdidas, 7 niveles. Detalle. Es la misma voz que Detective Avisal. Nos comentaste que al parecer él dijo en alguno de sus vídeos o en alguna parte que no era voz de IA y que el tema del supertazón que nos ocurrió en el anterior vídeo, que nos hizo mucha gracia como si fuera una traducción literal de Super Bowl, se ve que en México se utilizó durante un tiempo, ¿vale? Es la onda vital de México, digámosle así. Sí, es como que dijeron como que ya estaba pasado de moda, que ahí no se usaba tanto, pero que sí que hubo ciertos años donde se decía supertazón. Al principio pensaba que nos estaban vacilando, pero no, el corroborado es cierto. Este es un iceberg de las películas perdidas más legendarias y perturbadoras de todos los tiempos. A ver. Películas, Comenzaremos no con vídeos, algunas de las más suaves, pero cuando lleguemos al nivel 7 entenderás hasta qué punto un filme puede ser perturbador. Eso es de Columbine. Empecemos por la punta del iceberg. Ese clip parecía de Nivel Bowling 1. for Columbine. La historia de Kelly Gang. 1906. Anda, ahí El estamos, 26 de 1906. diciembre de 1906, la historia de Kelly Gang se estrenó en Melbourne, Australia. La película era excepcionalmente única para su época. Una película muda de 6 rollos, lo que significaba que duraba más de 1 hora, lo cual era inaudito en ese tiempo. Pero más importante aún, la película resultó... Que vuelvan las buenas costumbres, que las pelis dejen de durar 2 horas y media, por favor. No sabes que decías por mudas. No. ser Algunas deberían, sí. una de las primeras en causar verdadera controversia. El filme retrata y dramatiza las hazañas del forajido real Ned Kelly y su banda, mostrando eventos como... Perdón, un detalle, fuera del contenido que está contando. ¿Por qué el vídeo lo tienes cortado? Ya. Quiero decirlo, La esto has imagen, fijado ¿no? también, ¿no? La imagen. El 1906 se ha visto cortado, cuando pones los carteles de abajo, como si le hubierais robado el contenido a alguien, pero entiendo que Observador Avisal es la versión en castellano de Avisal Observer, que es el canal en inglés. Sí, yo también entiendo y por hecho eso, por supuesto. Entonces no sé si es por algún tema de copy de estas imágenes, pero todo lo contrario, ¿no? No deberían tener copy ni dar problemas a Entre estas ellos. imágenes. Entonces no sé por qué. O simplemente igual es un fallo, pero es verdad que a mí también me ha dado al ojo porque normalmente no suele tener estos fallos. Quizá Detective Avisal y Observador Avisal, siendo la misma persona, en realidad están peleados entre ellos. Es una Siendo especie de... siendo la misma Sí, persona. es una especie
especie de esquizofrenia némesis? ¿Tiene un némesis con su propia esquizofrenia? Sería interesante saberlo. Creemos un lore de todo esto. Podemos crear una historia. Esto es los medias. Como los asesinatos de policías en Stream Bar Creek en 1878, robos a bancos y el violento enfrentamiento final de la banda en Glen Rowan en 1880. Pero el director Charles Tate quería que la película fuera auténtica, así que pidió prestada la verdadera armadura de Ned Kelly para darle realismo, e incluyó narradores en vivo, efectos de sonido de disparos y escenas teñidas para intensificar su impacto visceral durante las proyecciones. Este enfoque único atrajo audiencias de todo Australia, pero las autoridades fueron rápidas en condenar la manera en que se retrataba a la banda como héroes antisistema. Junto con los críticos de la época, consideraban inmoral y poco ético apoyar una película que romantizaba a los criminales, señalando escenas como Ned defendiendo a su hermana Kate de los avances de un oficial y la caballerosidad de la banda hacia las mujeres. Pero también les preocupaba profundamente la violencia gráfica. Escenas que mostraban ejecuciones de policías a quemarropa o miembros de la banda quitándose la vida llevaron a los políticos a temer que la película pudiera inspirar crímenes de imitadores. Entonces se ha dicho, faltaría ver en esa época también, porque la policía tampoco creo que fueran los buenos de todo este asunto, ¿eh? Entonces faltaría ver un poco los dos lados de la historia aquí. Sí, ¿eh? pero bueno, así generalizando, es verdad que se puede... Está mejor visto, por decirlo de alguna forma, volver glorificar y volver héroes a policías que a criminales. O sea, quiero decir, Sí, claro. es más típico, más prototípico el retrato de ese en el cine que no al revés. Entonces, me parece curioso que esto a día de hoy quizás se percibe también de la misma forma. Quizás hay ciertas series o ciertas películas que también han estado rodeadas de controversia porque precisamente han romantizado criminales o crímenes, ¿no? O asesinos seriales. Creo que se me entiende porque exactamente por qué lo digo, ¿no? Y así fue. Niños comenzaron a recrear los robos que veían en la película. El gobierno australiano prohibió el largometraje años después de su estreno, pero eso no importó demasiado. Los rollos originales que estaban impresos en un soporte de nitrato altamente volátil e inflamable se deterioraron y se incendiaron. Vaya. Para la década de 1940, la mayor parte del metraje se había perdido. Hoy en día sobreviven aproximadamente 17 minutos de película, Vaya. junto con algunas fotografías y un folleto promocional que describe 6 secuencias narrativas. Aún así, ha sido reconocida como el primer largometraje de la historia. Ah, Muy bien. no tenía ni idea. Qué pena. Salvada del Titanic, 1912. Qué raro, ¿ves? Está de lado, estaba de lado el iceberg. Eso te iba a decir, es que hasta la imagen del iceberg está como ¿Qué le si pasa? fuese un zoom. O sea, ya empiezo a dudar de si realmente está hecho a propósito o es que se le coló ahí un zoom sin querer en la edición. A ver, del Titanic. 15 lifeboats, and they each carried 50. And if they'd been filled, we could have saved 800, whereas we Pero- only saved 500. En un movimiento que aún hoy sería escandaloso, Salvado del Titanic se estrenó solo 29 días después del hundimiento del RMS Titanic. ¿Cómo? Qué fuerte. ¿Cómo? Qué hijos de puta, qué poco Hostia. tacto. Qué frívolo, ¿no? Yo soy de los que cree en la conspiración del Titanic y que en realidad esto Hombre. no era el Titanic, era el Olympus. Empiezo a creer hasta yo, ¿sabes? Yo- De que hay una conspiración detrás. O sea, yo soy de los que creen esa conspiración que se dice que el que se hundió primero fue el Titanic, pero dijeron que había sido el Olympus para cobrar el seguro una vez hundieran el Titanic. Y que tenían preparados a los guardacostas, salvavidas, tenían todo preparado, pero que al final por una serie de catastróficas desdichas no pudieron llevar a cabo el rescate como tenían pensado para cobrar el seguro. Esto es curioso y un pequeño detalle que os dejo, y es que esta conspiración también se ve en la película de Titanic 2. Titanic, película de Asylum, de Sheikh Van Dyke, película que tienes reseñada en el canal y que recomiendo. Una de las azafatas está leyendo la conspiración del Titanic, justamente en ese Titanic 2. Yo estoy asintiendo, pero porque Rote me ha contado esta historia y esta opinión suya varias veces, no porque la comparta con él, porque la verdad que no lo comparto mucho. Me encantaría creer en muchas de las conspiraciones que él cree o que vosotros creéis, pero la verdad que me cuesta bastante creerme esto. Evidentemente aprovechando el impacto global con una rapidez sin precedentes. Eclair Studios apresuró la producción tan pronto como se conoció la noticia, e incluso contratando a la actriz Dorothy Gibson de 22 años, quien en la vida real había sobrevivido al naufragio escapando en un bote salvavidas. ¿Cómo? O sea, ¿contrataron a una de las supervivientes reales? Y murió. ¿Y le hicieron casting o no? ¿O fue la única voluntaria que había? Para interpretar una versión ficticia de sí misma.
Incluso usó el mismo vestido de seda y abrigo que llevaba durante el desastre. Más tarde dijo a los periodistas que el papel la obligó a revivir cada horrible ¡Hombre! momento. Hombre, pues ¿Tú eso qué crees? ya lo deberías saber, ¿no? O sea, si vas a interpretarte a ti misma en un accidente que ocurrió hace 20 días del que has sobrevivido, pues quizás, Claro, chica. quizás revivir el trauma pues no te va bien. La trama se centraba en Gibson relatando el hundimiento a sus padres ansiosos y a su prometido, un oficial naval, combinando escenas actuadas con imágenes reales de noticieros del barco gemelo del Titanic, el Olympic, y material de archivo de Iceberg. Los flashbacks mostraban la colisión y la evacuación caótica, mientras que una subtrama involucraba a Gibson presionando a su prometido para que abandonara su carrera y así poder ayudar a enfrentar su trauma. Esta mezcla de tramas no fue bien recibida. No, es que a ver. Muchos críticos dijeron que el contraste era chocante y que resultaba raro e incómodo pasar de detalles sobrecogedores de supervivencia a un melodrama romántico forzado. Claro, y más cuando cuando era reciente, o sea, hubiese sido desequilibrado y hubiese descuadrado, yo creo que de todas formas. Total. Pero si han pasado un mes del accidente, pues obviamente aún es más impactante para el resto de la gente y resulta tremendamente frívolo. Pero los mayores problemas vinieron por la naturaleza explotadora de la producción. Gibson comenzó a filmar pocos días después de llegar a Nueva York a bordo del barco de rescate Carpathia, habiendo sido convencida por el jefe del estudio Jules Brolatour, quien además era su amante en ese momento. ¡Madre mía! The Moving Picture News la describió como visiblemente afectada durante la producción, incluso llorando en medio de escenas, demostrando que no estaba mentalmente preparada para abordar el incidente de forma tan pública. De verdad, qué poco profesionalismo. Es que claro, pues De que verdad, ¿qué muy esperaban? O aprovecha esas escenas donde ella está llorando de verdad o... Para vivir así, haberte ahogado. Ya está. De verdad. A pesar de las preocupaciones éticas, la película trajo multitudes en Estados Unidos y Europa, elogiada por su autenticidad, pero ampliamente criticada como una comercialización del dolor. Sin embargo, en marzo de 1914, un incendio arrasó el estudio de Eclair en Nueva Jersey. ¡Qué casual! El fuego destruyó los negativos originales y las únicas copias sobrevivientes de la película, borrando así el primer relato cinematográfico del desastre. Hostia. Y yo, perdón, me pregunto, ya sé que esto fue 29 días después, y que no es lo mismo, pero no se piensa un poco también de lo mismo de lo que hizo Cameron con la película del Titanic. Pues al final la peli del Titanic, yo creo que poca gente la recuerda como una peli de un desastre, Ya, no más pero- como una peli romántica de cojones. Ya, pero no es lo mismo. Que ya. Claro, hay muchas diferencias. Lo primero, que la protagonista no tiene nada que ver con el accidente real. Eso es lo primero. Y que han pasado bastantes años. Han pasado 84 Claro. años. Yo creo que no, y está hecha desde el punto de vista siempre un poco romántico, ¿no? De las clases de ricos, pobres, de que se salvaron antes los ricos que los pobres, o sea, está un poco como de fondo, es como si me dices que la película de Viven o Infierno, ¿cuál era la otra? La que hicieron hace poco. Bueno, la nueva que hicieron hace poco, pues que también se está aprovechando. Hombre, yo creo que no, que al final Yo no he dicho relatar... aprovechando, Bueno, aprovechando, pues palabras utilizadas. No, yo romantizando. No, o sea, que haya una historia romántica de fondo no significa que romantices un Ya, accidente. que Yo sí, creo que que no sí. tiene nada que Que ver. es una vamos. pregunta al aire, no es que yo lo piense. No, es no, una ya pregunta sé, ya. como al aire respecto a lo que estoy viendo. Yo creo Sí, que no, sí. que son cosas distintas, que esto es escandaloso y sin embargo el resto de las cosas simplemente pues aprovechan sucesos catastróficos reales pues para contar la historia de esa historia precisamente o otra historia un poco de fondo. Lo único que queda son algunas fotos promocionales y una entrevista de 1912 con Gibson, donde confesó sentirse atormentada por el proyecto. Solo apareció en una película más antes de retirarse de la actuación tras sufrir una crisis nerviosa. La vida del general Villa, 1914. La vida del general Villa es otra película protagonizada por su propio personaje Villa, ¿no? Entiendo. principal, pero esta es mucho más extraña en su naturaleza. Se filmó en 1914, justo cuando el líder revolucionario Pancho Villa y sus seguidores luchaban por la Revolución Mexicana. La Mutual Film Corporation obtuvo los derechos exclusivos para filmar a las fuerzas de Villa mediante un contrato polémico, que le pagó $25,000 por adelantado y le prometía el 20% de todas las ganancias generadas por la película. A cambio, Villa interpretaría su propio papel, y el director Raúl Walsh interpretaría la versión joven de Villa. La trama hace exactamente lo que se esperaría. Dramatiza la vida temprana de Villa como un ranchero y culmina con el abuso sufrido por su hermana a manos de oficiales federales, el evento que motiva su ascenso vengativo al poder. Toda esa narrativa ficticia se intercala con importantes escenas de batallas reales filmadas durante las campañas de Villa en 1913 y 1914, incluyendo la batalla de Torreón.
Los camarógrafos estaban incrustados con las tropas de Villa, arriesgando fuego de francotiradores y metralla para captar imágenes de bombardeos, avances de tropas y construcción de vías ferroviarias bajo fuego. Pero algunas de esas escenas resultaron tan brutales que tuvieron que ser editadas. Imágenes de soldados sacando dientes de oro a cadáveres y ejecuciones de francotiradores federales fueron consideradas demasiado. Claro, es que se captarían muertes reales, entiendo. A ver, claro, no pretendía ser un documental, ¿no? Pretendía ser una película. Claro, Entonces... pretendía ser una película, pero eso, al final aprovechas el suceso real para sacarlo en tu película. Claro, Sí, pero... es real, ¿sabes? Claro, por eso, pero que quizá era muy bestia mostrar en cámara para una peli, no un documental, cómo le sacaban los dientes a la gente. Claro. La película se estrenó en mayo de 1914, pero desapareció después de que la relación de Villa con Estados Unidos se deterioró. El impacto político de sus acciones llevó a Mutual a abandonar la distribución por completo, dejando los rollos de película esparcidos y finalmente perdidos. Con el tiempo han aparecido fragmentos aquí y por allá y los críticos han cuestionado el estilo de filmación por ser poco ético, señalando que algunas escenas claramente fueron montadas solo para la película. Y en efecto fue una pieza de propaganda, pero en muchos sentidos sentó las bases para los documentales posteriores que también recurrirían a escenas escenificadas para reforzar su mensaje. Curioso porque además esta es la única de momento de las poquitas que llevamos que no ha sido destruida, ¿no? Ya. Esta no se sabe, esta se perdió, apareció algo por aquí, algo por allá, se ha recuperado algo, ha servido de base para tal. No, al final dices, perdidas realmente en el sitio desconocido, porque no es que sepas, no, esta se quemó, esta tal, esta no queda más que 17 minutos, no, es que de esta no se sabe nada de dónde está, ni que se destruyese ni que no se destruyese. Está interesante porque al final muchas, o de momento todas, son de la misma época, ¿no? De entre 1900 al 1916, donde claro, era mucho más fácil hacer desaparecer, depende qué información, ¿no? Si no interesaba a quienes mandaban. Eso está interesante, la verdad. Totalmente, al final cuando algo está solamente físico, no está digitalizado, Eso al final es verdad que tienes una copia y si esa copia es destruida, pues desaparece todo rastro de ella, ¿no? ¿Veis, amantes del videoclub? Os jodéis, os queman el videoclub y joden todo el cine, coño. Seguimos. Una página de locura. 1926. Vamos para arriba, ¿eh? Una página de locura dirigida por Teinosuke Kinukasa sigue a un anciano conserje que trabaja en un hospital psiquiátrico donde su esposa está internada. Impulsado por la culpa tras el colapso mental de su esposa, desencadenado por sus largas ausencias como marinero y posterior intento de suicidio, él la cuida en secreto mientras oculta su relación del personal. Su hija visita el lugar para anunciar su compromiso, pero queda horrorizada al descubrir el rol de su padre en el manicomio. Mientras los pacientes se amotinan y sufren alucinaciones, el conserje lidia con visiones en las que rescata a su esposa, asesina al médico principal y participa en rituales surrealistas con máscaras que van desdibujando cada vez más su contacto con la realidad. Kinukasa creó la historia con un colectivo vanguardista y extraño, rechazando el realismo para transmitir la subjetividad y la inestabilidad de los estados mentales. En el 26. Parece súper interesante. O sea, en el 26. Utilizar ese tipo de recursos en el 26, tío. Terror psicológico, coño, si lo han inventado en 2018 con Hereditary, pues no, parece salud que no. mental, no se habla de la salud mental. Parece en el que sí. 26 también se hablaba de la salud mental. Y en Japón. Y se reclamaba y todo eso, ¿no? Eso, hay cosas mucho más presentes y mucho más antiguas de lo que nos parece. Lo que pasa que no tenemos, no lo buscamos o no nos informamos bien, ¿no? 15 años después esta gente lo comprobó con los chinos, pero... Imágenes cada vez más inquietantes, como escenas de internos bailando frenéticamente, fantasías con máscaras y pasillos claustrofóbicos buscan incomodar y francamente aterrorizar al espectador. Además, la total ausencia de intertítulos, algo nunca antes visto en películas mudas de la época, dejó al público completamente sin contexto ni comprensión de lo que estaban viendo. ¿Qué? Intertítulos, claro, se refiere a que, claro, como son películas mudas, ¿no? Que te vaya saliendo la típica frasecita de lo que ha dicho cada personaje. Dándote contexto, ¿no? Sí. De lo que piensan, o de lo que está pasando, Eso de por qué es. has cambiado cierta transición, Eso ¿no? es. Claro, Pues claro. muy bien, ¿eh? Entonces no aparecía, si no aparecía daba más realismo, más sensación de pseudo documental y claro, a la gente le impactaría más, le acojonaría porque Y no le parecería... entenderían qué estaba pasando. Claro, no entendería nada, le parecería algo totalmente novedoso y claro, crearía cierto escándalo en ese sentido. Cuando se estrenó en Tokio en 1926, contó con narradores Benshi en vivo, cuya tarea era contextualizar las imágenes extrañas para la audiencia. Pero la película desapareció casi de inmediato tras su estreno y se creyó que había sido destruida en un incendio del estudio.
Décadas después, en 1971, Kinugasa descubrió una copia dañada en su cobertizo que había perdido cerca del 30% de su duración original. Pero los rollos que sobrevivieron muestran su enfoque narrativo único, utilizando técnicas desorientadoras como montajes rápidos, exposiciones dobles y lentes distorsionados para simular fracturas psicológicas. Oye, maravilla Esto señor, resultó Kinugasa. enormemente atractivo para la crítica, que la consideró una obra maestra, pero el público de la época no pudo apreciarla. Sus temas, estructura extraña y la representación de la locura como algo violento pero trágicamente humano la hacían demasiado incómoda para una audiencia general. ¿Cuántas películas pasará esto con el largo Sí, de sí. los años? Exacto. ¿Cuántas películas ocurrirá que ahora resulta demasiado para la mayoría porque te retrata una realidad que no quieres ver, prefieres no saber o es más cómodo negar, ¿no? Entonces creo que esta película en ese momento sería tomada así. Me parece una genialidad de película. Me ha encantado, tío, sin sí, haberla sí. visto, la verdad que es una peli que sé que me inquietaría también Sí, y que para ser del muy bien. 1920 creo que estaría a la altura o que sería mucho mejor que otras que al día de hoy alabamos y que también denominamos de terror psicológico y tendrán muchas características cinematográficas que tenía también esta. Tal cual. Corpse Eaters, 1974. Ah, década de los 70. Esta me suena. Esta me Corpse quiere Eaters sonar, sigue a 4 jóvenes de Sudbury, Ontario, cuya sesión de espiritismo en un cementerio provoca accidentalmente la reanimación de cadáveres. Después de pasar en bote y tener un comportamiento bastante explícito cerca de un lago, el grupo realiza el ritual por diversión, lo que desencadena un ataque de zombies hambrientos de carne. Qué limpios. Uno de ellos es parcialmente devorado con vida, mientras que los demás sufren mutaciones intensas. En paralelo, vemos escenas de un cínico funerario preparando un cuerpo destrozado. Se ve peor esta que las anteriores. Se ve peor esta que las anteriores. Joder, mucho peor. Tengo que echarme para atrás a ver si veo algo, si distingo algo que un manchurrón. Intercaladas con monólogos nihilistas sobre la inevitabilidad de la muerte. No es precisamente una película para una cita. Lucifer. Barabbas, Barabbas. By Santanas, Santanas. Come. 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 Go. Here, La película fue producida por Lawrence Sasselenchuk, un joven de 20 años dueño de un autocine, con un presupuesto de $36,000. Utilizó actores de teatro locales y vísceras reales de animales para los efectos gore. Sasselenchuk se encargó del maquillaje y coescribió el guión, priorizando el contenido gráfico sobre cualquier otra cosa. Una secuencia de advertencia previa al gore mostraba a un espectador vomitando en un pañuelo para advertir al público que apartara la vista. Bueno. Ya no te ponen un warning, ya te ponen directamente a un Un espectador tío potando, vomitando. sí. Este es el verdadero, la gente salió de la sala, la gente vomitó en la sala. Este era el verdadero grooming, Buenísimo. sí. Y sí, era extremadamente sangrienta. Los realizadores incluyeron primeros planos prolongados de zombies devorando órganos humanos, efectos prácticos usando partes reales de animales y el embalsamiento gráfico del funerario. Una secuencia incluso sugiere necrofilia, dejando claro que la película fue hecha para generar controversia y nada más. También te digo, como no estamos viendo nada de lo que está relatando, pues oye, vamos a pensar Vamos que... a decir que sí. Vamos a pensar que es verdad, pero bueno, en el 74 creo que había cosas mucho más explícitas como para que esta película causase tanto impacto. Vamos, me da a mí la sensación, ¿eh? Empezó, sí, era la época en la que más mierdas de estas. Claro, entonces que insinúa la necrofilia, o sea, entiendo el escándalo, pero hay tantas en los 70 que insinúan tantas cosas Sí. y que son demasiado gráficas en otras, ¿no? Es No un sé. poco espagueti caníbal esta peli. No, creo que no es italiana, pero da igual. Entra dentro de lo que es la definición del espagueti caníbal. Sí, parecía por el póster también, ¿no? Sí. A ver cuál es un poco su leyenda de por qué está perdida. Cuando se estrenó en el autocine 69 Drive-In de Sasselenchuk en agosto de 1974, atrajo a multitudes locales y a un comprador. La película fue adquirida por un distribuidor, Howard Maher Films. Lamentablemente la empresa no tenía intención de lanzarla al público. La compró solo como una deducción fiscal, asegurándose de que nunca tuviera una distribución masiva. Qué fuerte, al final puedes comprar una película para asegurarte de que nadie más la va a ver y la destruyas, ¿eh? Sí. Curioso. Todos los negativos originales fueron archivados en Canadá, mientras que la única copia en circulación, una versión censurada de 57 minutos, apareció en 1993 a través de Encore Home Video. Escenas clave, incluyendo todas las secuencias extendidas de motivación, siguen perdidas y no han sido recuperadas.
Bueno, también te digo, si ya te vendías tu película como una película donde tienes que mostrar a alguien vomitando para avisar al público, para crear esa controversia, hablamos de los años 70 y todo, también te digo que puede ser leyenda todo esto que han contado de... la versión de 57 minutos es la que apareció, pero todo lo gore está censurado y perdido. Esta es la censurada, la otra la compró un tipo, la tiene No simplemente sé. para desgrabar, Me la huele tiene raro. archivada. Ya, a mí también me huele a leyenda. Me huele más raro. que a realidad, pero Sí, bueno. me huele raro. De momento, de las que ha nombrado, es la que más me huele a rumor, por decirlo así. Censurada de 57 minutos apareció en 1993 a través de Encore Home Video. Escenas clave incluyendo Ya. todo. Del vídeo. Nivel 2. Venga, nivel 2. Convention City, 1933. En diciembre de 1933, Warner Brothers estrenó Convention City, una comedia pre-code que sigue a vendedores en la convención de la compañía Honeywell Rubber en Atlantic City, donde las fiestas y las escapadas sexuales opacan los negocios. Los empleados tramaban para obtener ascensos, seducían a colegas y sobornaban a superiores. Hay escenas en esta película que incluyen desnudez parcial, referencias a violencia estatutaria y una trama donde un empleado borracho chantajea a su jefe. E incluso antes de su estreno, esto ya causaba un problema serio para el estudio. ¿Qué? Jack Warner, el jefe del estudio, exigió que se suavizaran los vestuarios y que se editaran los diálogos, porque consideraba que la película era demasiado atrevida y vulgar. Pero el Para esa época eran los más Ya. conservadores y a la vez los más bizarros, Sí, los que más los más cerdos. Los más cerdos y De luego puertas para adentro una Sí, cosa sí. y de puertas puritanos para afuera, pero cerdos Todos los pa' dentro. domingos a la iglesia. Sí, Pero sí, sí. luego 7 cadáveres debajo del sótano. director Archie Mayo y el guionista Robert Lord resistieron todas las demandas, convencidos de que la película sería un éxito, y tenían razón, más o menos. El filme tuvo un éxito en taquilla, pero recibió críticas inmediatas por su humor subterráneo, en palabras del New York Times. Pero la industria estaba cambiando. En los años 20 y principios de los 30, las películas de Hollywood se definían por el sexo, la violencia y la inmoralidad. Pero para julio de 1934, un código de producción recién aplicado requería eliminar cualquier comportamiento impropio, inmoral o pecaminoso de todas las películas de Hollywood. Cuando Warner Brothers intentó relanzar una versión censurada y sanitizada en 1936, Sanitizada. el hombre detrás del código, Joseph Breen, dijo que la película estaba más allá de la redención. Como resultado, el estudio tiró el negativo original y destruyó O sea que no se podía ni reformar No, esa no. película, ¿no? Dios Se- mío, se ve un tobillo. todas las demás copias, Sodoma y dejando Gomorra. solo unas pocas sobrevivientes. Más de 200 fotos de producción y 20 minutos de tomas no usadas sobrevivieron, pero la película completa, que su estrella Joan Blondell describió como la más atrevida que haya existido, permanece perdida. Bueno, perdida también. Golem, 1915. Esos son los El Golem, los una judíos. película muda de terror suena, alemana ya. de Es que me 1915, sonaba. es notable por presentar uno Vimos una película llamada Golem. No, no, pero Ah, no, vale. me imagino que no estará en este No, top. no, pero quizás te suena por la peli No, que no, sí no. que hemos visto. O sea, teniendo el contexto de lo que estamos viendo, o sea, me ha como sonado de Ah. haber ¡Oh! oído algo. Ahora que dices eso, tiene que salir la que me gusta a mí, la que siempre... Hay una leyenda de una peli, El Esquimal, que a mí esa leyenda me vuelve loco. La Esquimal, me de... quiere sonar. Sí, la de Snook o Chuck o... Seguro que sale. Ah, ya sé cuál. Seguro, ¿Qué seguro pasó que sale. ahí? Seguro que sale. de los Todos primeros murieron y que uno Que cada vez que se intenta hacer la película Sí, muere alguien. entonces la dejan, el guión se pierde, lo vuelven a comprar, Sí, vuelve a sí, morir sí. alguien, no lo vuelven a hacer. Pero claro, que creo que esa película nunca se llegó a terminar. No, Creo que es y no distinto. Nook, ¿era Nook? No me acuerdo cómo era el nombre de la película. No, pero algo así. monstruos del cine. A ver. Basada vagamente en el folclore judío, la historia sigue a un anticuario que descubre una estatua de arcilla de siglos de antigüedad, el Golem, en las ruinas de una sinagoga en Praga. He-Man. Usando un amuleto mágico, resucita a la criatura como su sirviente. Sin embargo, el Golem se obsesiona con la hija del anticuario, Jessica. Cuando ella rechaza sus avances, la criatura se descontrola y comienza una violenta ola de asesinatos y caos. ¿No es un poquito la historia de Frankenstein esto? No sé, la verdad que yo de Frankenstein no. Es que no- me ha no venido tengo como mucho detalle. boom, un déjà vu de Frankenstein con esta historia. Igual hay muchas películas de estas de monstruos que comparten un poco esa misma base. No sé. La película tiene imágenes perturbadoras que claramente inspiraron películas de monstruos posteriores, no solo con el diseño del golem mismo, sino la narrativa de una creación que desafía a su creador.
y todo el terror claustrofóbico que sigue sentaron las bases para el cine de terror posterior. Sin embargo, la película fue controvertida. Cuando se estrenó, la escena de la ola de destrucción del golem, incluyendo su daño a propiedades y asesinatos implícitos, perturbó a la audiencia, que claramente era la intención. ¡Madre mía! ¡Han roto propiedad privada! ¡No es posible! Han roto ventanas y paredes de pladur. ¡Mis tulipanes! Pero las representaciones del misticismo judío generó acusaciones de otros hacia la comunidad. Vos sois como son los judíos de tacaños que hasta si les rompen una pared. ¡Oh, Dios mío! ¡Censuren eso! Prohíban esa película, destruyanla. Destruyanla, sí, sí. Comunidad que buscaba defender. Fue acusada básicamente de ser una película antisemita, a pesar de estar basada en el folclore judío. Ya, porque Poco dejaba después el del golem de estreno, malo. la película desapareció por completo y la mayoría de su material se dio por perdido. Durante décadas solo sobrevivieron fragmentos, incluyendo un clip de 1918 de una reedición donde el golem amenaza a Jessica. En 2007, un coleccionista privado encontró escenas adicionales, alrededor de 4 minutos de metraje restaurado, mostrando la última oleada de violencia de la criatura y su colapso. Rumores de una copia completa en manos de un coleccionista europeo han circulado por mucho tiempo, pero nunca se han confirmado. Yo sí que creo que que simplemente están perdidas y tal. Yo sí que creo que hay coleccionistas y gente que las puede llegar a tener en su archivo, ahí en su estantería. Yo creo que sí que hay gente que las puede tener. ¿Cómo se llamaba la película de Cigarette Burns? Le Fin Absolu du Monde. Le fin absolu du monde. Le fin absolu du monde. Creo que era así. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque me ha venido como película perdida de un coleccionista Bueno, que tiene claro. la copia completa. O sea, es la misma narrativa que tiene Cigarette Burns. Peliculón, si no la habéis visto. Me está encanta, de me canal. encantaba esa leyenda. Sí, sí, sí. Sí, sí. Le fin absolu du monde. Le Fin Absolu du Monde. Sí, sí. Creo que sí. Du Monde. Game in the Sand, 1964. A ver. En 1964, un Werner Herzog de 22 años realizó un Ah, cortometraje Werner. de 14 minutos llamado Game in the Sand. La película se centra en 4 niños que interactúan con un gallo dentro de una Ya caja llevaban de Crocs. cartón en la playa. verdad. Eso es más o menos todo. Pero la escena más infame muestra al gallo enterrado en la arena hasta el cuello. Veamos. Un momento que Herzog describió después como una parte de una filmación que se salió de control. ¿Qué dices? ¿Pero no fue ¿cómo puede Holocausto ser? Caníbal la que inventó el maltrato animal? No me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que saliese de control? Sí, sí, claro, la culpa a los niños. Sí, sí, salió de control. Yo solamente quería que enterrasen al pollo o a la gallina hasta las alas. Hasta, sí, sí. Pero oye, de repente, para cuando me di la vuelta y fui a coger la cámara buena, entonces ya estaba enterrado. Sí, oiga, y lo estaban torturando. Es que a saber qué hace. Dando a entender que simplemente dejó que los niños hicieran lo que quisieran. Herzog abandonó el proyecto bastante rápido, prometiendo no estrenarlo nunca, calificando el metraje como inapropiado para el público, pero nadie sabe realmente qué ocurrió en la película. Herzog ha comparado públicamente la producción con secuencias controvertidas de su trabajo posterior. También Los enanos comenzaron pequeños de 1970, como escenas de gallinas caníbales y crueldad animal. Muchos han especulado que el gallo se asfixió durante la filmación o que las reacciones no guionizadas de los niños ante el sufrimiento del animal se volvieron éticamente insostenibles. Sea lo que sea, niños también, fue ¿eh? lo suficientemente grave como para que Herzog decidiera no mostrarlo, lo cual Lo grabó. era muy Qué raro detalle. en él. A lo largo de su carrera demostró estar dispuesto a enfrentar verdades incómodas en pantalla. En También los enanos comenzaron pequeños incluyó muertes reales de animales y violencia caótica, pero sintió que lo que pasó en este cortometraje fue demasiado. Nunca ha aclarado detalles. Algún padre de alguno de esos niños sería lo suficientemente poderoso para decir: tú esto no lo incluyas, que sale mi hijo. Ya está. ¿Sabes? No me creo que él no quisiera ponerlo. Si dice que ya ha puesto Ya. muertes ya. de animales reales y que encima al tío le gustaba la controversia. O entre menores pasaba algo también. ¿Qué quieres decir? Pues no sé, que una cosa lleva a la otra y al final se empieza enterrando a un pollo y pegando a un pollo y se acaba pegando a un niño. ¿Y Quiero que decir- enterraron a un niño No, también? tanto como Ah. eso no. Tanto como eso no, pero no sé. O sea, ¿crees que se ve algo más en esa grabación? Sí, sí. Sí, porque si luego en sus siguientes trabajos sí que mostró violencia animal y secuencias un poquito más del estilo, es porque esta no, porque este fue demasiado, porque fue algo más que el pollo, es lo único que se me da, lo único que se me da a entender. ¿Tiene un perro disecado al lado de él? No sé si es un perro. Comiendo arañas.
No sé si es un perro porque los árboles son pequeños, entonces yo pensaba son que era árboles. un león en miniatura. También, comiendo palmeras. No sé. No me Detalles cae bien, específicos. señor. No se conocen copias sobrevivientes al público y él ha insinuado en varias ocasiones planes de destruir los O negativos. sea, no lo has destruido. Pero eso no es algo que nosotros haremos. Seguiremos haciendo videos como este si le das al botón de suscribirte. Esto nunca lo había hecho, ¿no? Creo que no me suena menos. Nivel 3. Venga, nivel 3. The Grim Game. 1919. Ladies and gentlemen, Coño, este es el Houdini. I take great pleasure in introducing my latest invention, the Wassett Cell. La película muda de 1919 The Green Game protagoniza al mismísimo Harry Houdini en un thriller dramático que combina sus espectaculares y únicos actos de riesgo enmarcado en una historia de acusación falsa. Houdini interpreta a Harvey Hanford, un reportero que se ve envuelto en un plan para fingir el asesinato de su tío con el fin de aumentar las ventas del periódico. Cuando el tío es encontrado muerto, Harford es encarcelado, obligándolo a escapar repetidamente para descubrir a los verdaderos culpables y rescatar a su prometida secuestrada, Mary Wentworth. Pero esta débil trama solo sirve como excusa para justificar las hazañas características de Houdini: escaparse de esposas, romper cadenas. Otra campaña publicitaria, ¿no? Es que iba a decirte, Encubierta. es que cuando ha comentado que tuvo que escaparse múltiples veces, digo, a ver, pero ¿qué? ¿Cada 10 minutos de película lo atrapan o cómo? Es que es muy Supongo absurdo. que sí. Y liberarse de una camisa de fuerza mientras está colgado boca abajo desde un edificio de 6 pisos. Sin embargo, la secuencia más famosa de la película Hostia, fue un el avión. accidente no planeado y sumamente peligroso. La escena muestra al piloto de acrobacias Robert E. Kennedy pasando de un biplano a otro usando una cuerda. O al menos ese era el plan. Pero se va a ir sin nada. Sí, claro, claro. En realidad, una turbulencia hizo que las alas de las aeronaves se engancharan y cayeran en espiral, dejando a Kennedy inmóvil. Ambos aviones se estrellaron, pero todos sobrevivieron, ¿Ah? y el metraje fue incluido en la versión final. La publicidad del estudio Bueno, como no murió nadie, no se puede utilizar. Sí. falsamente atribuyó la hazaña a Houdini, incluso ofreciendo $1000 a quien pudiera demostrar que eso no era cierto. Los artistas de las acrobacias nunca recibieron crédito. The Green Game se creyó perdido por décadas, sobreviviendo solo en fragmentos como el clip del accidente aéreo. Pero el ex malabarista Larry Wicks había conservado una copia de 35 milímetros desde 1947, transfiriéndola a 16 milímetros antes de que se deteriorara irremediablemente. En 2014, Turner Classic Movies adquirió y restauró la película, estrenándola en 2015 tras una carrera contra el tiempo para salvar los rollos en decadencia. Las acrobacias de Houdini, aunque ocasionalmente ayudadas por dobles, convirtieron a la película en una muestra previa a Misión Imposible de locura física, Sí, sí, junto sí, con un literal, metraje literal. inquietante de un desastre casi fatal. Sí, pero Yo había oído hablar de este. Yo nunca había oído, pero bueno, lo que Sí, digo, sí, al sí. final si no murió nadie, pues al final son metrajes y grabaciones que puedes utilizar, ¿no? Sin tener miedo a ningún juicio moral o ningún juicio ético porque no ha muerto nadie. La Sombra Blanca, 1923. En 1923, el director británico Graham Cutts se apresuró a producir La Sombra Blanca, un melodrama mudo protagonizado por Betty Compton en papeles duales como las hermanas gemelas Nancy y Georgina Brent. La película sigue a Nancy, una rebelde artista de cabaret, y a Georgina, su hermana más santa y virtuosa, cuyas vidas se entrelazan a través de engaños y tragedias. Después de que Nancy huye de su familia, su padre cae en el alcoholismo y la locura, desapareciendo en el submundo de París. Georgina asume la identidad de Nancy para proteger la reputación de su hermana y se enamora de Robin, un hombre inicialmente atraído por Nancy. Pero nadie sabe cómo continúa la historia. Los rollos sobreviven. Joder, pues estaba súper Yo, intrigada. ¿ahora ¿cómo voy a dormir esta noche sin saber si Nancy está con Robert? Maldita sea. En realidad era la otra, era la hermana que se estaba haciendo pasar por la otra para que no se estropease la reputación de su familia. A ver. Vivientes terminan abruptamente cuando las gemelas, su padre y Robin se encuentran en un club nocturno parisino, listos para las grandes revelaciones. Esto no fue causado por algo particularmente dramático, sino por la descomposición del nitrato que llevó a la destrucción del negativo original. Pero el metraje restante muestra claramente que la película exploraba temas seriamente oscuros.
¿Qué? Desafortunadamente, la película fue Porque ha sacado ese ¿El caballo. consolador de caballo nació por esta película? ¿Aquí empezó el meme? ¿En serio? No me lo puedo creer. Ay, Dios. A ver. tan apresurada que a nadie le gustó. La trama fue considerada tan incoherente que los críticos la calificaron ampliamente como un fracaso en sus reseñas. Sin embargo, preservadores de cine en Nueva Zelanda encontraron algunas copias antiguas en nitrato que de alguna manera habían permanecido sin ser detectadas en archivos. Los esfuerzos de preservación por parte del Archivo de Cine de Nueva Zelanda y la Fundación Nacional para la Preservación del Cine han protegido y restaurado los rollos encontrados. Sin embargo, la segunda mitad sigue perdida. O sea que no se sabe al final si simplemente era mala y dijeron vamos a destruirla, vamos a hacer que se ha perdido. Porque Sí, es que sí, la sí, mitad es de la tan película mala que- es tan mala que mejor decir que se ha perdido y que por lo menos, oye, pues en un futuro cuando hagan tops y hagan icebergs de películas, que no sean las peores películas de la historia, sino que sean películas perdidas. Ya está. Buena estrategia. Todo pensado. Buena estrategia. Deluge, 1933. La película apocalíptica de desastre Deluge de 1933 comienza con cataclismos globales. ¿Tiraron Terremotos el edificio destruyen de la costa verdad? oeste de Estados Unidos, mientras que tsunamis inundan la ciudad de Nueva York. Los científicos intentan advertir al público mientras las transmisiones radiales anuncian destrucción mundial como resultado de este desastre climático. Public alarm. Word that the end of world is at hand, terrifying millions. Send any word of encouragement you can. Martin Webster huye con su familia pero se separa durante el caos, creyendo que su esposa Helen y sus hijos están muertos. Meses después sobrevive en aislamiento hasta que encuentra a Claire Arlington, una nadadora que escapa de dos hombres violentos que la reclaman como propiedad. Pero su lucha por evadir a sus perseguidores se cruza con la historia de Helen, quien no está muerta. Ella sobrevive en un asentamiento incipiente liderado por Tom, un hombre que guarda sentimientos no correspondidos hacia ella. La película culmina en un enfrentamiento entre el grupo de Martin y una banda sin ley, forzando a Martin a elegir entre su familia reencontrada y Claire. Any more than I can compare Helen and you. My feelings are different yet the same. Qué All putada. I know is that I love you. Como la película se hizo antes de la entrada en vigor del código de producción, pudo abordar temas más complejos y adultos, que Deluge aprovecha Te prometo que inmensamente. pensaba Temas que más era un complejos y Hágalo. Claro, pero tengo que tirar para atrás, que pensaba que era un escote y estaba flipando. Hombre, no. Claro, pues porque ha dicho justo se hizo antes de que saliera lo de no sé qué producción y veo esto y digo, pero colega, o sea, ¿qué hace? Sale para atrás, adultos. no sé qué, estaba en el clímax de la historia. La entrada en vigor del código de producción Ahora, pudo ahora. abordar temas más complejos y adultos, que Deluge aprovecha inmensamente. La representación del colapso social incluye agresiones sexuales explícitas, violencia por eso. tribalista y decadencia moral entre los sobrevivientes. The man with the gun first. La cámara observa cómo los hombres luchan por las mujeres y las bandas saquean asentamientos, pintando un cuadro bastante horrible de la naturaleza humana después del desastre. La destrucción de Nueva York fue vista como el punto culminante de la película, una escena pionera tan realista que aterrorizó y horrorizó a las audiencias de la época. Hoy, por supuesto, no parece nada realista, pero para su tiempo fue revolucionario. A ver, se ve, coño, a ver, no, A ver, no sí. se ve tan mal, No se ve tan mal, me parece interesante las dos cosas que plantea, tanto la escena esta de destrucción de Nueva York y demás, y también un poco lo que ha comentado antes, ¿no? Típica película de mundo posapocalíptico, donde al final los humanos se acaban asalvajando más y retrata un poco cómo es la supervivencia, cómo esos instintos primarios que quizás salen más a la luz y todo eso. Hay muchas películas de supervivencia que retratan en cierta manera eso, entonces Sí, sí. entiendo, ¿no? O sea, aquí se trataba eso de las mujeres para tener hijos, para continuar, para que los humanos no se extingan y demás. O sea, entiendo un poco la polémica. En la lucha por la extinción no hay cabida para la bondad. Cine. ¿Qué? ¿Dónde has sacado esa Me la frase? acabo de inventar. Está guay. Pues ha quedado muy bien, ¿A Roque, que sí? muy bien. Sin embargo, con la llegada del código de producción, la película fue considerada no estrenable por las autoridades, lo que hizo imposible su reestreno. En cambio, RKO Y se perdió. alquiló el metraje del desastre a películas de bajo presupuesto para hacer dinero rápido, lo que llevó a que Deluge desapareciera por décadas. Para los años 40 se consideraba perdida hasta que reapareció una copia doblada al italiano en 1981. Una versión completa en inglés fue redescubierta en Francia en 2016, Joder. permitiendo su restauración.
Hoy en día probablemente sea una de las películas de desastre más sombrías que puedas ver, mostrando un panorama nada alentador del futuro inevitable de la humanidad en un mundo devastado por el clima. Guay. Diré que este iceberg Guay. lo que me está gustando mucho es que me está haciendo ver el cine de esa primera etapa del cine, del 0 a los 30, claro, del 1900 Sí, me ha hecho gracia. a los 30, que no solo abarcaban las películas hollywoodenses típicas, tópicas y ya está, sino que realmente había directores que pretendían hacer cosas atrevidas y diferentes, incluso para su momento, aunque los censuraron, igual que a día de hoy. Había gente que quería Había mano, destacar, había que, mano, que no querían cumplir las normas o moverse solamente Sí. en ese único camino de lo aceptado. Había cine transgresor, o sea... Sí. Sobre la todo verdad que japonés. Yo sigo con la de Hizuka, Hisaka. Esa Esa ha sido una tenía pedrada pinta. maravillosa. Y esa también, ¿eh? O sea, como Y esta segunda, también, sí. como segunda me quedaría de momento con esta. The Cat Creeps, 1930. Bueno, El misterio precódigo de Universal Studios de 1930, The Cat Creeps, sigue a 6 parientes convocados a una mansión en decadencia 20 años después de la muerte del excéntrico millonario Cyrus West. qué trama, tío. más A medianoche, los abogados leen su testamento declarando a su sobrina Annabelle West la única heredera, con una condición: debe mantenerse casarse. cuerda. Ah, cuerda. Si falla, un heredero secundario nombrado en un sobre sellado reclamará la fortuna. ¿Eh? Mientras una tormenta aísla al grupo, una figura con garras llamada el gato acecha los pasillos. De repente, el cadáver del abogado cae de un panel oculto con la garganta cortada. Todo se desataba. Desde ese momento, Ana... A ver, está claro, yo creo que ese gato oculto era el muerto. Que en realidad no estaba muerto. Estaba de parranda. Estaba escondido haciendo esto. Bell enfrenta un terror psicológico creciente, susurros fantasmales, sombras que acechan y la mano torcida del asesino que emerge de pasajes secretos para acabar con su vida. Solo 3 años antes, The Jazz Singer había introducido el sonido en la industria cinematográfica, y The Cat Creeps usó eso a su favor, empleando sonidos para amplificar la tensión y aterrorizar al público. Claro, era una novedad del Bien. sonido, entonces utilizar ciertos sonidos y ciertos recursos sonoros para ambientar en el terror, pues entiendo que funcionaría muy bien. Crujidos de tablas, vientos aullantes y gritos Claro. llenan el silencio en la oscuridad. Imagínate. Algo nunca antes hecho. Claro. Sin embargo, el equipo de sonido voluminoso ralentizó el movimiento de la cámara, obligándolos a prolongar el suspenso con encuadres estáticos y claustrofóbicos. Finalmente, la combinación de película en nitrato y el desinterés del estudio por preservar los primeros filmes sonoros probablemente condenó los negativos. Vaya. La película desapareció inexplicablemente y nunca fue recuperada. Hostia, pues Solo pinta existen 2 interesante, minutos ¿eh? de metraje reutilizados en el cortometraje cómico de Universal de 1932, Boo, que parodiaba sus clichés de horror. Qué pena. Más tarde hicieron un... La primera Scary Movie, joder. Fue sí, sí. la primera película de terror o de las pioneras películas de terror con sonido y fue utilizada, sus 2 únicos minutos que se conservan, fue utilizada para hacer una parodia. O sea, qué triste. Qué triste. De verdad, sí, supongo que por falta de interés acabaría ahí tirada, ¿no? Sí, lo han dicho, que el interés de las pelis Sí, sí. sonoras no estaba Sí, todavía. Quiero decir que con eso puede ser suficiente para que una película desaparezca de la faz de la Tierra. Mira, gore, qué bonito. remake en 1939, pero optaron por hacerlo comedia, abandonando toda la tensión que hacía tan intensa a la original. Qué Cagada. lástima, qué Sí, qué lástima. pena. Chrysanthemums for a Bunch of Swine, Ah, 1900. Joder, suena, De toda la vida. suena a la nueva American Guinea Pig. The Branch of Swine. 1968. En 1967, Sergio Pastore estaba en Italia filmando un nuevo spaghetti western llamado Chrysanthemums for a Bunch of Swine. La película estaba pensada para aprovechar los tópicos crudos y explotadores de la época, pero no tenían idea de que la película nunca sería realmente estrenada. La historia sigue una banda de forajidos liderada por Malo que secuestra a Sharon, una mujer del pueblo, y se refugian en un monasterio aislado. El grupo exige que Padre, el sacerdote del monasterio, celebre un matrimonio forzado entre Malon y Sharon. Cuando el sacerdote se niega, la banda amenaza con violencia, pero finalmente abandona el lugar, lo que provoca una persecución por parte del clérigo y los aldeanos. Toda la narrativa está impregnada de un tono realmente siniestro y perturbador. Se dice que la película mostraba representaciones gráficas del secuestro de Sharon y los intentos de la banda por obligar el matrimonio mediante la fuerza. Sin embargo, las descripciones reales de la violencia en pantalla están básicamente sin confirmar porque nadie la ha visto.
Se cree que la película Eso te iba a decir que las imágenes que estábamos viendo tenían mucha calidad para pertenecer a esta película, por eso estaba claro, yo un poco claro. despistada. Vale, vale. Como de ejemplo, sí. O sea, nadie la ha visto, nunca llegó a estrenarse. Qué raro. A saber si se hizo. Italianos exagerando sus películas. Boca No a me lo puedo boca, creer. aumentando las polémicas donde quizás no la hubo y simplemente fue una película fallida. película gira en torno al conflicto moral, enfrentando la resistencia del sacerdote con la brutalidad de la banda. Nah. La película tuvo una distribución limitada y nunca se estrenó oficialmente fuera de Italia. No se conocen copias que hayan sobrevivido, en parte porque nadie se preocupó por preservarla o lanzarla en formatos caseros. Los intentos de revisar los archivos de los estudios revelaron serias lagunas en sus registros. Hoy en día lo único que queda son materiales promocionales y hipnosis fragmentadas. Nah. No me creo mucho esta leyenda. No. No me creo mucho esto. Castillo Siniestro, 1932. En la década de 1930, las salas de cine británicas estaban obligadas por ley a proyectar un porcentaje determinado de contenido nacional para evitar el dominio de las producciones estadounidenses. ¡Hostia! Esto dio lugar a una tendencia llamada como Quota Quickies, películas de bajo presupuesto hechas para cumplir con este requisito legal. Qué curioso. Así surgió Castillo Siniestro. Ambientada en un castillo remoto de Devon, la trama se centra en el profesor Bandov, un científico loco obsesionado con el trasplante de glándulas y el injerto cerebral. Cuando llega el visitante Ronald Kemp, descubre los grotescos experimentos del profesor. Bandov planea transferir el cerebro de Jean, una joven cautiva, a una criatura parecida a un simio. El monstruo, una víctima previa de los procedimientos de Bandov, se vuelve contra su creador, matándolo y permitiendo que Kemp y Jean escapen. Aunque la película sigue una trama estándar de monstruos que parece imitar casi al pie de la letra la recién estrenada Frankenstein, no podía ser peor. La película se filmó en un solo día con un presupuesto mínimo, usando escenarios austeros, iluminación tenue y un viento que aullaba constantemente para crear atmósfera. Por supuesto, los críticos la destrozaron, escribiendo innumerables Malditos críticas sobre críticos. la actuación amateur, la desincronización del sonido y las escenas puesta en escena teatral. Las críticas comerciales la calificaron como apta solo para audiencias poco exigentes en salas de clase trabajadora. Un ejemplo los hijos de temprano de puta. clasismo británico. Sí. No se clasismo. conserva ninguna copia, foto o material promocional, haciendo de esta una película realmente perdida. Hostia. Como todas las Quota Quickies, la película nunca fue archivada porque se diseñó para ser desechable. Ya, claro, Las leyes de entiendo. contenido británicas llevaron a estas producciones desapercibidas hasta que finalmente fueron abandonadas en los años 50. Sin embargo, a pesar de sus fallas, Castillo Siniestro sigue siendo una de las primeras películas de terror británicas, anticipando los tópicos de científicos locos que serían populares después. La British Film Institute la incluye entre las 75 películas más buscadas, considerándola una pieza esencial para entender la historia completa del cine de terror británico. Qué curioso. Sí. Qué curioso. Life Without Soul, 1915. La vida sin Mucho alma. antes de que Boris Karloff creara el Frankenstein definitivo en 1932, existió Life Without Soul. Este filme mudo de terror de 1915 adaptó la historia de Mary Shelley en una inquietante pesadilla existencial. La trama sigue al Dr. William Frawley, un médico que descubre un flujo de vida capaz de reanimar a los muertos. Anda. Tras leer la novela de Shelley, Frawley sueña con usar el suero para animar una estatua de barro llamada La Creación Como o el Golem. Hombre Brutal. Cuando finalmente lo logra, la criatura emprende una violenta matanza, que culmina con el asesinato de la hermana de Frawley en la noche de su boda. La película concluye con Frawley despertando para destruir el suero, enmarcando la historia como una pesadilla vívida y visceral. El film exploraba el terror existencial de crear un monstruo sin alma, un ser totalmente carente de conciencia o propósito, no muy diferente de la humanidad misma. El hecho de que toda Esa la escena, historia se... Perdón, que gilipollez, pero que me ha Claro, recordado. claro. Pero que ya pararlo cuando llegara la escena. Ah, vale, Esta como se había escena visto ya, por eso. me recuerda a Barbaridad de Evil Within. Que te recuerda... Venga, vale. Al momento en el que él también está mirándose al espejo y viendo al monstruo en el espejo. Sí, sí, me ha recordado a Evil Within.
El hecho de que toda la historia sea un sueño no ayuda a aliviar la naturaleza inquietante de la trama, sino que nos recuerda lo fácil que es caer en la ilusión y lo frágil que es la vida. La película fue reestrenada en 1916, pero el estudio decidió añadir imágenes científicas no relacionadas, presumiblemente para hacerla parecer más real, pero en cambio solo diluyó la coherencia narrativa. Para 1931, Universal Studios estaba tan desesperado por proteger su próxima adaptación de Frankenstein como la versión definitiva que presentaron una demanda para impedir el reestreno de la película. Madre mía. Ganaron el caso sepultándola efectivamente para siempre. El negativo original y las copias se deterioraron, como muchas películas mudas de la época, La de dejando mierda que hay solo detrás. materiales promocionales y algunas fotografías. La de mierda que esconden las productoras clásicas que a día de hoy se consideran los padres y abuelos del cine, la de mierda que ocultan y la de mierda que han robado a otros que lo hicieron antes, pero que eran mucho más pequeños, no está ni escrito. Sí, a ver, eso ha pasado siempre. Por mucho que pensemos que no, ha pasado siempre. Sí. Nivel 4. 4. All Round, 1918. All Round. All Round es una película de terror muda húngaro-alemana de 1918, adaptada de una novela de Hans-Heinz Ewers. Aunque la película se desvía bastante del libro para hacerla más explícitamente perturbadora y horrorosa. Anda. La película sigue al filósofo Frank Brown, quien colabora con su tío, el profesor Jack Brinken, para crear artificialmente un ser humano usando el esperma de un asesino ahorcado y una prostituta llamada Alma Round. Pues ya está. Pues eso. Su objetivo es simple, aunque cuestionable. Quieren probar si la naturaleza o la crianza determina la moralidad. ¿Oh? El Vale, resultado pues es All Round, una mujer hermosa pero sin alma cuya sola presencia trae una violenta desgracia a quienes la rodean. Todo hombre que la encuentra termina enfrentando su destino en una muerte horrenda. Son aplastados por objetos que caen, impulsados al suicidio o consumidos por la obsesión. Qué bueno. Pero todos terminan muertos. Incluso Brown, inicialmente inmune a su maldición, casi sucumbe antes de destruir su creación. En una de las escenas finales, All Round camina dormida por el borde de una mansión. La intervención de Brown provoca su caída fatal, dejándolo a él a enfrentar las consecuencias de jugar con el poder de la naturaleza. La película fue controversial desde el inicio. Los temas de inseminación artificial, eugenesia y una femme fatal carente de instintos maternos o románticos fueron demasiado para el público europeo de entonces. 1918, En esa época, ¿eh? Europa era muy conservadora y sensible a tópicos tan radicales e inmorales. Es que coño, Primera Guerra Mundial. Y es austrohúngara, o sea que estaban prácticamente metidos en ella. No se sabe exactamente qué pasó con las copias, si se deterioraron o fueron destruidas en protesta por su contenido, pero no fue una película popular en su tiempo. Hoy no existe nada de la película, y el libro original se centra más en el debate sobre la herencia en lugar del horror explícito de la película, Vale. lo que significa que todavía no entendemos completamente su contenido. Qué Coño, pues curiosa. esta está interesante. A mí me ha parecido muy interesante, muy transgresora también para su momento. Sí. Y eso, y la leyenda realmente chula de que este tipo de películas, como no interesaban, directamente eran destruidas y ya está, porque rompían con todas las normas sociales, éticas, Morales, todas las que todas. queráis, con todas las normas de todas que queráis, Todas, hasta cinematográficas del momento. Entonces no es que fuera mala, o fuera desinterés, o fuera tratada como un negocio o algo que podía colapsar o eclipsar otra película. No. O sea, aquí realmente era porque se creía que era peligrosa esta película. Entonces en vez de prohibirla, si la puedo destruir, porque no la voy a destruir, ¿no? Sí. Stygian, 2000. 2000. 2000. Espérate, Hoy ¿no? James Wan es Ojo. considerado uno de los grandes maestros del horror moderno, pero su debut como director en el 2000, Stygian, sigue siendo totalmente imposible. Me gusta mucho James Wan, ¿eh? Pero aparte de eso, creo que tampoco ha hecho joyas tan grandes. A ¿Vale? ver. Insidious, sí, todo lo que queráis. Death Silence, incluso alguno me dirá. Pero creo que su ópera magna es eso. Y a partir de ahí, bueno, pues ha hecho buenas pelis, pero tampoco considero que sea la gran revelación del siglo XXI. Lo tenemos muy mitificado Creo que sí. a James Wan, ¿eh? A mí también hay cosas suyas que me gustan, pero hay muchas otras que no me gustan absolutamente nada. Entonces, hay que equilibrar la balanza siempre a las dos cosas, ¿no? No solamente decir lo bueno, que es muy bueno, ¿eh? de conseguir.
Decided to get together and make another film called Stygian, which I made with James Wan, who has of course gone on to make the film Saw. La película sigue a Jamie y Melinda, una pareja que es arrastrada a un inframundo de pesadilla después de poseer accidentalmente un talismán místico codiciado por los hermanos segadores, 3 asesinos seriales dementes. El talismán provoca su secuestro a Exile, un purgatorio sin ley descrito como un desierto gutter punk, poblado por las almas de los criminales más violentos de la historia. Separados al llegar, Jamie navega este infierno lleno de zombies, asesinos mutantes y laberínticas ciudades mientras busca a Melinda. Pero en cada esquina los hermanos segadores, un payaso con un hacha, un motociclista fusionado a su casco con alambre de púas y una visión de la muerte con dedos como jeringas persiguen a la pareja para recuperar el talismán. Las reglas de Exile permiten ciclos interminables de violencia. Los habitantes pueden matar o ser asesinados atrapándolos en un tormento que dura siglos. Los asesinos sufren grotescas transformaciones físicas que reflejan sus verdaderos miedos, haciendo que la película sea una experiencia visceral y sucia. De hecho, la brutalidad implacable y lo... Me parece un poco cutre, con todo el respeto. Es la versión cutre de Hellraiser y 2000 Maníacos. No sé, me está pareciendo súper cutre, pero bueno, a ver. Temas nihilistas hacen que parezca un precursor. Estamos en los 2000, temas nihilistas. ¿No habrá habido temas nihilistas ya en otras películas? No. Por Dios. No sé, solamente el nihilismo no me parece suficiente para que una película sea perdida o desechada. Del porno de tortura que dominaría el horror de los 2000. No sé. La película se proyectó en el Melbourne Underground Film Festival del 2000 y eso fue todo. Nunca se volvió a ver y sigue sin un lanzamiento oficial. Por mala. Por favor, ponme Forest Tragedy en este iceberg, que es lo que le falta. Ya le falta que les pongas Forest Tragedy, la historia del director, no me acuerdo del nombre, mira que me decía gracia el nombre de este tío. Sí, Forest Tragedy era una peli que encontramos, no sé si era la peor valorada en Film Affinity o eso es, era horrible, una película horrible, pero la verdad que nos divertimos un montón y hicimos un vídeo pues bastante divertido en ese sentido. El director acabó hacía porno gay en Pornhub a la vez que hacía esa película. Sin más, o sea, al final esta es lo mismo, es una peli cutre hecha con 4 colegas. James Wan es australiano, por cierto, entonces por eso se estrenó en Melbourne y ya está. Y luego hizo Saw porque hizo un cortometraje con Leigh Whannell, que es Adam de Saw. Hicieron el cortometraje donde creo que el que puso el guión, el que hizo el guión fue Leigh Whannell. James Wan dirigió a la vez que el otro y entre los dos pues dieron en la clave. Ya está, inspirándose en Jacob's Ladder, inspirándose en Seven, inspirándose en la retahíla de cine policíaco que llevamos viendo todos los 90 y cada vez se está volviendo más turbio. Y al final el torture porn era el siguiente paso y ellos le dieron, ya está. No creo que el torture porn llegara con esta peli. A mí me parece un poquillo, ya os digo, a mí me parece un poquillo más cutre y que simplemente esta película no llegó a nada pues porque era mala, ya está, nada más. Entonces es verdad que en este iceberg está teniendo cabida todo tipo de películas perdidas, o sea, con toda justificación, tanto porque eran malas y simplemente la gente no tenía interés en ellas y se perdieron, o otras realmente porque fueron destruidas, ¿no? Que ahí es donde realmente me parece que gana más potencia el nombre de películas perdidas. Pero entiendo que tienen que tener cabida las dos variantes. Para mí esta es de la variante de películas desechables que simplemente pues se perdieron porque no valían como película. ¿Y no te da la sensación de que estás juzgando las pelis igual que juzgaron en 1916 alguna peli y dijeron, es que esto no vale ni para guardarlo? Porque muchas veces, claro, más de una han dicho que era tan mala como la italiana de Spaghetti Western del 64, que era tan mala que ni siquiera nadie quiso preservarla. Sí, claro, entonces al final pues pasa un poco con esto, ¿no? Pues desde el 2000 pues nadie la quiso preservar porque James Wan no era nadie y porque la peli no me asusta. Ya está. El codirector Shannon Young confirmó que la película existe en sus archivos personales, pero se ha negado a considerar su distribución pública, calificándola como un proyecto de acción fantasía no digna de atención. El elenco y el equipo que trabajaron en Stygian también la han omitido de sus currículos. Quienes la han visto la describen como técnicamente cruda y narrativamente inconexa. Pero ya está. Incluso Wan nunca la ha reconocido públicamente, refiriéndose a El juego del miedo como su primer largometraje y prácticamente negando que Stygian haya existido. Oye, pues bien, claro, ya está. Tú cuando te digan que tu primera película es esa, es tu primera película, realmente la estrenada, la proyectada y demás, independientemente del éxito que tiene. Pero yo también creo que hay que añadir después que tuviste un proyecto personal anterior donde tanteaste un poco el terreno, bueno, como lo quieras justificar, ¿no? Pero ya no es tu prima. Al final decir que existió algo, que hiciste algo antes que tu
que tú la película que hemos visto públicamente no creo que sea malo. De hecho, creo que muchos directores tendrán también un archivo en su carpeta personal de películas que no han visto la luz. Pero claro, esta peli sí que se estrenó en un festival, entonces en cierto modo vio la luz, pero no, ni él mismo la considera su ópera prima, ¿no? Ya, pero Miss Values es trampa, no es lo que tú consideres. Si tú contradictorio. pierdes la virginidad con una persona fea, te jodes, ahí la has perdido. No puedes decir, no, esta no cuenta, voy a la segunda. No. No sería ser tanto la comparación. Hombre. La comparación sería más si tú pierdes la virginidad y te cuesta 30 segundos perder la virginidad, pero eso no cuenta porque era mi primera vez y no lo hice bien, ¿no? No, O sea, eso sería si esto fuera un cortometraje de un anuncio de la televisión. Pero no, Ya. era un largometraje y una película. Quedó mal, era cutre, pues te jodes. Tú perdiste la virginidad con esta peli cutre. Es lo mismo que dije, que si alguno ha visto el vídeo de Undertone, que yo tengo, me chirría mucho que esa película sea la ópera prima de su director, Undertone. ya. Igual Que ha sea hecho- tan buena para ser su ópera prima. Igual ha hecho otras cosas Y las oculta, de pues como este. cortometrajes y demás. Sí, Por eso, sí. que cuántas Pero veces. no cortos, largos, esto es un largo. ¿Cuántas veces escuchamos de que la gente ópera prima, ópera prima, ópera prima? Quizás es verdad que tienen ese archivo de donde han probado y han testeado fórmulas, Sí. y han probado cosas, ocurrencias, técnicas cinematográficas, ideas que al final no han llegado Ya. a nada y que se han presentado en festivales súper locales, súper pequeñitos y que directamente, pues eso, pues, no lo cuentan no lo cuentan de alguna forma en su currículum por eso. Pero es que esto tampoco es que lo presentaran en un festival, es que fueron unos cines en Australia, en unos pequeños cines, o sea, fue presentada en cine, aunque fueron 4, pero pequeños. O sea, no es ni un intento, ni un prototipo de, ni es se le manda a un colega y él lo ha virado. No. Claro. O sea, esto era una peli, así que te jodes, James Wan. Tu ópera prima es Stigi. Y punto. Yo creo que yo lo que haría es lo que he dicho. Yo diría que mi primera película con la que me di al mundo a conocer es Show, pero que siempre ha habido proyectos anteriores y que presenté alguna bazofia, pues eso, en los años tal, en el cine tal o en el festival tal. Un Entonces, año antes. Sí, bueno, pues lo que sea, que me lo estoy inventando, quiero decir, pero que no importa la distancia que haya de una a otra, lo que importa es que al final tú también reconoces que eres humano y que no has hecho todo perfecto a la primera. Pero él no lo reconoció. Eso es a lo que voy. Él no lo reconoció hasta Sí, que no se le pilló. y yo estoy diciendo lo que haría yo. Claro, pero yo hablo de él. A él se le pilló y entonces lo reconoció. Pero si no, no lo hubiera dicho. Me parece muy mal. Greed, 1924. He was a man of such vision, and he was so great a poet and an artist that he found nothing but trouble in Hollywood. Greed, la película de 1924 de Erich von Stroheim, es una de las películas más buscadas de todos los tiempos. Aunque es una adaptación de la novela McTeague de 1899 de Frank Norris, lo que von Stroheim hizo fue mucho más grande. Convirtió la historia en un examen brutal de la codicia y sus efectos corrosivos. La película sigue a John McTeague, un dentista de San Francisco que se casa con Trina Sieb, una paciente presentada por su amigo Marcus Schouler. Después de que Trina gana $5,000 en una lotería, su negativa a gastar el dinero desata una espiral de obsesión. Marcus, resentido por perder a Trina y el premio de la lotería, denuncia a McTeague por practicar sin licencia, lo que le cuesta el trabajo. A medida que la pobreza comienza a acercarse, Trina acumula sus ganancias durmiendo sobre monedas de oro mientras McTeague cae en el alcoholismo y la violencia. Mata a Trina, roba su dinero, huye a Death Valley y finalmente muere esposado al cadáver de Marcus en medio del desierto. His sense of drama is absolutely exquisite. He will build to his climax, he will reach that climax, and he will let that climax subside only to be taken up by another wave. It's like the rollers coming in from a heavy storm. La película desnuda a la humanidad en sus instintos más básicos, forzándonos a ver cómo estos personajes se corrompen por la codicia, la pobreza y la violencia. Incluso personajes menores, como un chatarrero, es impulsado al asesinato por delirios de oro, que amplifican el nihilismo inherente del filme. No iba a ser fácil vender esta película en Hollywood. El rodaje duró 9 meses, incluidos 2 meses en Death Valley, porque von Stroheim buscaba una traducción casi literal de la novela. Eso significó que filmó 85 horas de metraje que editó hasta convertirlo en una película de casi 8 horas. ¡Hala! Greed in its entirety would take Ya te podría salir, ¿no? Contar la historia con 8 horas. all afternoon and all evening, and would be a long afternoon and a long evening. Por supuesto, eso nunca se habría estrenado, así que MGM lo recortó a 142 minutos, eliminando casi todas las subtramas y la profundidad de los personajes. Pero lo más impactante es que destruyeron todo el metraje no usado.
por lo que solo 12 personas lograron ver la versión completa de la película como von Stroheim la concibió. O sea, de 8 horas, quieren decir, no los 85 horas. Una reconstrucción de 1999 incorporó fotografías y notas de guión sobrevivientes, pero la versión editada sigue siendo la única existente. Joder. La versión completa de 8 horas es considerada el santo grial del cine que probablemente nunca se encontrará. Bueno, por eso es considerada el santo grial, porque nunca la verás y nunca la encontrarás. Es muy fácil considerar santo grial a algo que no vas a ver nunca. Y por cierto, cuando se os llene la boca o oigáis decir a gente de que el cine a día de hoy no es original porque todos son remakes y copias de otras películas anteriores, recordad que en esta época no es que no se podían copiar de pelis anteriores. Lo que hacían era coger novelas y pasarlas al cine. O sea que tampoco eran originales. Las ideas no las sacaban de sus mentes prodigiosas porque el cine anteriormente eran todos unos eruditos. No, es que cogían novelas y las pasaban al cine. Ya está. O sea, es lo mismo que ocurre ahora, que cogen pelis antiguas y hacen pelis remake. Incluso en esta época se hacían remakes, como ya hemos visto alguno que han comentado. Y también nos han dicho ya unos cuantos ejemplos de cómo a veces intentar adaptar una novela a la pantalla tampoco funciona, ¿no? No. O sea, aquí consiguió el tío contar su historia de la adaptación del libro en 8 horas, pero tuvo que recortarla y sacrificar hacer 140 minutos, pero se perdía toda la trama, la profundidad, y muchos diréis, joder, pues en 2 horas 20, fíjate si te da tiempo. Ya, claro, pero es que si estás adaptando una novela que tiene es mucho más densa, a veces no se puede trasladar a la pantalla, por mucho que nos empeñemos en que sí, porque el recortar ciertas cosas se resiente. Por eso hay cosas que no se pueden adaptar a otro formato, bien sea de libro a película, o de videojuego a película, o de corto a película. Hay veces que no se puede. Vosotros imaginad trasladar a Rotten Mind a TikTok. O sea, es imposible hacer un resumen de lo que nosotros llegamos a condensar y hablar. Es imposible llevarlo al formato de 1 minuto. Es imposible. Nosotros tampoco podemos hacer eso. Exactamente. A Blind Bargain, 1922. Well, pantomime to my Diego, father no was sé qué. just like ABC. You see, actually, Art, my dad learned his ABCs in pantomime. Now, don't get excited. The reason for that is that he was born of deaf-mute parents. And therefore, he learned his A, B, that way. En los años 20, Lon Chaney era uno de los actores preferidos para interpretar personajes grotescos y aterradores bajo prótesis, creando monstruos legendarios del cine como el fantasma de la ópera y el jorobado de Notre Dame. Lo que hizo que A Blind Bargain, un trato ciego de 1922, fuera perfecto para él. La película sigue al escritor en apuros Robert Sandel, quien hace un pacto fáustico con el Dr. Arthur Lamb, el personaje de Chaney. Desesperado por salvar a su madre en estado terminal, Sandel acepta someterse a una cirugía experimental tras un periodo de gracia de 8 días. Sin saberlo, el Dr. Lamb es un científico loco obsesionado con extender la vida humana y ya ha creado híbridos grotescos humano-animales, incluyendo un sirviente. Sí, esta época era todo crear monstruos vivos, todo, todo. Reanimar, todo. Alargar la vida, colega, todo. Inmortalidad, acabar con los creadores, crear cosas, experimentar cosas. O sea, era una repetición de repetición. Luego diréis, repito lo mismo, el cine moderno hace exactamente lo mismo que se hacía antes. O sea, es coger la tendencia del momento y hacer todo películas exactamente iguales. Fue aquí en los 80 los slasher, en los 70 los caníbales, en los 60 las posesiones, y así a lo largo de la historia. Y ocurrirá siempre cíclicamente, sí. Probado, también interpretado por Chaney, y un monstruo parecido a un simio. Poco a poco, Sandel descubre el laboratorio subterráneo de Lamb lleno de víctimas encarceladas de experimentos fallidos. La esposa de Lamb, enloquecida por las atrocidades de su marido, y el jorobado intentan advertir a Sandel, pero él es capturado y atado a una mesa de operaciones. En una rebelión climática, el hombre simio mata a Lamb, liberando a Sandel, quien escapa para casarse con su prometida y lograr el éxito literario. Y su madre que se joda. Los temas de la película, la experimentación humana, corrupción moral y las consecuencias de jugar a ser Dios, no fueron bien recibidas por los censores. Impusieron recortes y revisiones en los intertítulos antes de aprobar su estreno en 1922. Pero cuando finalmente se estrenó, el público se asustó mucho. No menos por la brillante actuación de Chaney en los 2 papeles. Sin embargo, en 1931 MGM no estaba en un buen momento. Destruyeron copias de películas mudas, convencidos de que ningún público regresaría después de la llegada del sonido, y que esto no era una moda pasajera.
Para 1965, la última copia conocida se perdió en un incendio, convirtiendo esta en una de las películas perdidas más buscadas y una de las muchas películas de Chaney desaparecidas en el tiempo. Qué lástima. Interesante también, otra de mis favoritas de todas las que está diciendo, ¿eh? Sí, muy me parece bien. una leyenda guay, me parece una película atrevida también. Interesante, sí, para la época y demás, y que fuese censurada y destruida un poco así, ¿no? Nivel 5. El Gorila, 1927. El Gorila es una de las primeras películas que mezclan horror y comedia, basada en un misterio de la época del cine mudo centrado en una serie de brutales asesinatos atribuidos a un gorila. Did you say gorilla? Vamos a desentrañar esto. La historia se desarrolla en una mansión en Westchester donde el rico patriarca Cyrus Townsend es asesinado, igual que en otros estrangulamientos atribuidos al gorila. Las sospechas recaen sobre su hija Alice, el secretario Arthur Marsden y otros, mientras una nota críptica advierte a los ocupantes que huyan antes de la medianoche. En ese momento llegan los torpes detectives Garrity y Mulligan para investigar y se encuentran en medio de sucesos muy extraños. Sospechosos que desaparecen, puertas que se cierran de golpe y luces que parpadean. Un gorila real que luego se revela como un asesino disfrazado solo empeora las cosas hasta que finalmente se descubre al verdadero culpable. Lo típico de un misterio de asesinato. Pero esta fue una de las primeras mezclas entre horror y comedia, con la película navegando entre géneros, combinando las payasadas detectivescas con horror gótico. Is anybody with me? No, you're alone. Sin embargo, de alguna manera la película Te he hecho desapareció. gracia, ¿eh? No quedó ninguna copia, un destino común para muchos largometrajes mudos de la época. Durante décadas este filme no pudo ser mostrado en ningún lado. Eso fue hasta 2024. ¿Qué dices? Una copia conservada en la Cineteca de Milano de Italia permitió una restauración y relanzamiento, dejando que el público descubriera de nuevo la verdad del gorila. Ah, hostia, qué guay, muy bien. La Casi verdad. 100 años más tarde, ¿eh? Qué guay, qué guay. Sí, Oye, sí. muy bien. Hostia, me alegro, mira, de esta me alegro. Por eso que hay muchas que están perdidas y luego, pues oye, pues no se sabe, 50 años después, de la nada, de repente dice alguien, oye, que yo tengo una copia, ¿eh? ¿Queréis verla? Vamos a restaurarla. Concretamente 97 años más Flipa, tarde. Sí, flipa, sí. ¿eh? Sí, sí. Esta, pues bueno, simplemente por historia, ¿no? Por lo que marcó ahí de una mezcla de géneros, de las pioneras y tal, pues creo que es de esas pelis que obviamente hay que conservar. Algunos se habrá percatado que le he dicho a Síncope, te has reído. Y no es porque a mí no me haya hecho gracia, a mí también me ha hecho gracia, me ha parecido divertido. Es porque Síncope no se ríe nunca. A mí normalmente no me hacen gracia estas cosas. No le sí, gustan las pelis de terror comedia, nada, no le gusta a nadie, no se ríe prácticamente nunca. sí. Confesaré. Entonces por eso le he mirado y digo, te has reído con una peli, odia las pelis clásicas también, entonces que una peli de 1927 de terror comedia la he hecho gracia, hostia, se me han juntado los astros. Confesaré. Me ha recordado a Los Hombres de Paco. Buah, bueno. Ya está, me ha hecho gracia porque me ha recordado a las aventuras detectivescas, policíacas en el otro caso, de Los Hombres de Paco. Ese es un humor absurdo que es verdad que a veces me hace gracia. El alimento del miedo, Hombre, 1994. El alimento del miedo es la última película del director mexicano Juan López Moctezuma, basada libremente en un caso real que recuerda a la leyenda de Sweeney Todd. La historia transcurre en un barrio marginado de Ciudad de México, donde una troupe circense en apuros dirigida por Don Ramón y su esposa Petra toma bajo su custodia a una niña de 5 años después de que su madre sea encarcelada por tráfico de drogas. La pareja obliga a la niña Apotada Pulga a hacer trabajo doméstico, pero una pelea violenta entre los adultos termina con la muerte accidental de la pequeña. Anda. Horrorizados por lo que hicieron, pero sin querer asumir la responsabilidad, ¿Te suena? El caso es que sí. Es que me resulta un poco como familiar, ¿sabes? Me suena el título de la película, me Un suena el resquicio. Montezuma, me suena todo, menos el nombre de la niña que ni me he enterado. Ya, me he quedado un poco pillada No también. sé qué era Pulga, sí, sí. Yo al principio he entendido que hacía actuaciones con pulgas. Sí, O sea, sí, sí, por fíjate. eso no me he enterado de nada. A ver. Petra decide utilizar los restos de la niña como relleno para tamales que venden a clientes desprevenidos. Bien. Desafortunadamente, la película estuvo condenada al olvido desde el principio. Gente más rara. Eso es, sí, a mí no me jodas. Desafortunado. Toda esta gente está hecha por IA. Pero si son cartón, son papel cartón. No hay ni uno real en esta foto. Que no, que son IA. Tú mira las manos, tío. Que no, que son IA. Estas mira las manos de este señor de aquí. A ver, ya no puede ser, será ¿Por qué? otra cosa. ¿Por qué no puede ser IA? A ver, porque la foto obviamente pues está mal conservada o mal restaurada, algo pasa, porque no se ve Que ni la no. claqueta bien ni nada de Que no, eso. tú mira la mano de esta señora. Esto es una recreación que ha querido hacer el observador avisado, quien haya hecho este vídeo,
por iconía de los actores reales de la película. Ah, vale, que lo haya hecho el propio youtuber, Claro, puede ser, claro, pero puede esto está ser. hecho con IA, vamos. Pero, Vale, pero de vale. aquí a vamos. A ver si lo justifica. La película estuvo condenada al olvido desde el principio. Moctezuma ya padecía Alzheimer's mientras filmaba y se le dificultaba concentrarse para terminar la historia que quería contar. Tras su muerte fue imposible conseguir distribución para la película y no hubo funciones comerciales ni copias preservadas. Sin embargo, parece que el filme estaba adelantado a su tiempo. Los temas de canibalismo como metáfora de la corrupción social y la pobreza son difíciles de digerir. A ver, que es el 94, ¿eh? El tema del canibalismo y la corrupción social creo que ya había salido hacía tiempo, Aunque sea presentado por medio de metáforas, ¿no? Claro, Yo claro, creo jodas. que ya sabrá. Pero el ya mensaje sabrá hecho. Claro, jodas. Subyacente sobre la deshumanización y la mercantilización de los inocentes podría No sé. convertirla en un clásico moderno ver, no si sé. alguna vez No en el se 94. encontrara. No, yo no creo que Quieto, fíjate, la No. foto ha vuelto a cambiar. Yo no creo que en el 94. Nah. Fíjate, es la misma foto, pero han cambiado algunas. Yo lo veo igual. No, yo no. Yo veo exactamente la misma foto. No. Cards of Death, 1985. Cards of Death sigue una investigación policial en Los Ángeles sobre una red clandestina de apuestas donde los participantes juegan con sus vidas. Anda. El grupo, liderado por una figura llamada Hog, organiza juegos semanales de tarot en un almacén iluminado por neones. Los hombres llevan máscaras de goma, mientras que las mujeres asisten vestidas de dominatrix. Las ¿Por qué? reglas establecen que el jugador que tenga la carta de la muerte debe ser asesinado por el ganador dentro de 24 horas. De lo contrario, ambos... Vaya. Esto me suena a mí. Ah, a mí no. Yo he visto una película española que sale Fernando Tejero, que creo que era El Club del Suicidio, y que trataba un tema parecido. Era un grupo de personas que todos querían suicidarse, pero entonces se reunían como en una especie de sótano y tenían que jugar a cartas o sacar una carta, y el que sacara la carta más alta y la carta más baja era el que tenía que matar a quien tenía que matar. ¿Sabes qué quiero decirte? Era Bueno. el asesino, y el que, como todos querían suicidarse, pero ninguno podía hacerlo, en ese club se ayudaban a matarse entre ellos. Entiendo que te haya recordado un poco, pero bueno, al final No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Aquí la gente en principio no se quiere matar, pero bueno, entiendo. A ver, entiendo a lo pero que están vas. dispuestos, ¿no? Un poco... Están dispuestos a matar, no a... Pero también a morir. O sea, al final tú no participas en un juego así si no estás dispuesto a morir. Pero no es lo mismo que estés dispuesto y que asumas que asumas el riesgo a que tú vayas ahí diciendo que te quieres suicidar y que no te atreves. Es lo mismo a la inversa. Allí tienes que Pues si atreverte. es lo mismo a la inversa, no es lo mismo. Jugador. Allí en aquella tienes que aceptar la idea de que quizá tienes que matar a alguien antes de tú morir, y aquí tienes que aceptar la idea de que quizá puedes morir antes de matar a alguien. Serán ejecutados. Pero claro, no es tan simple. A ver, que no me he enterado, perdón, tanto hablar y Por me he el perdido. ganador dentro de 24 Oye, ¿por qué horas. te quejas? De lo contrario, la carta de la muerte debe ser aceptado por el ganador dentro de 24 horas. De lo contrario, ambos jugadores serán ejecutados. Pero claro, no es tan simple. Dealer. The game. Dead man. Las víctimas sufren muertes brutales, empalamientos, aplastamiento en una sala de aplastamiento neumática, estiramientos con alambres de púa, entre otros. Mientras tanto, los detectives siguen el creciente número de muertos interrogando trabajadoras y enfrentándose a evidencias mutadas, como la nariz cortada de un colega enviada a la comisaría. Estas consecuencias horrendas dominan la narrativa. Una pareja lesbiana se unta sangre de un cadáver en sus cuerpos. Un oficial atado es desfigurado con un cortador de queso, y un sacerdote es empalado tras acumular deudas por apuestas. De hecho, la película evita los clichés y tramas tradicionales del horror, enfocándose en un sadismo implacable que incluye violaciones, asesinatos con motosierra y una atmósfera alimentada por cocaína. El director se concentra... ¿Clichés? ¿Quién ha dicho clichés? Motosierras, violaciones y cocaína. ¿De qué año era esta? 85. Ya. A ver, tanto cliché. A ver, entiendo que no es todo cliché, pero tampoco lo veo tan original. Bueno, a mí la trama sí. La idea, la premisa idea sí me parece bastante original. Pero las muertes, como ha dicho, sí que no me parecen tan Bueno, originales. Ralladores de quesos, creo que una que vimos con Ralladores de queso fue en alguna película más o menos reciente. Evil Dead Rise. Eso te iba a decir, justo te iba a mencionar esa. Y nos pareció como que nunca habíamos visto eso antes. Y probablemente yo, al menos en mi caso, nunca la había visto antes porque aquí en esta peli yo no la había visto. Entonces, ya estaba aquí. Probablemente si Evil Dead Rise fue interpretado como novedoso, pues imagínate aquí, ¿no? Perdón,
paréntesis, me ha recordado, es que antes de que se me olvide, que luego se me olvida. Hay una película que se llama 13 Zametti, que es una película en blanco y negro, que está muy curiosa la trama. No la recuerdo tampoco, muy buena, ojo, pero está interesante. Y era, no confundir con 13 Sins tailandesa, que está el remake estadounidense y la tailandesa. Yo digo 13 Zametti, con T, lo pongo por aquí escrito. Es una película en blanco y negro de un club donde un grupo de personas tienen que jugar a la ruleta rusa, pero que cada uno tiene que apuntar al de delante suyo, haciendo un círculo. Entonces, pues cada ronda es un disparo, 2 disparos, 3 disparos, los que sean, hasta que en esa ronda muere alguien o no muere nadie. Muy interesante y me ha venido a la cabeza con esta. Más en capturar la violencia cruda y despiadada que en contar una historia coherente. Fue filmada en video en 1985, pero considerada demasiado gráfica para un lanzamiento amplio. Su contenido extremo limitó la distribución a una edición en VHS en Japón en 1986 bajo la etiqueta de Exciting Video de Sony, dirigida a un público acostumbrado a películas como la serie Guinea Pig. Pero nadie la vio. Y así permaneció casi 3 décadas como una oscura historia de culto. Pero en 2014 la película consiguió un relanzamiento en VHS en Estados Unidos por Mondo Video y Bleeding Skull Productions, seguido por una filtración en línea en 2015. Pues nada, habrá que buscarla. Esta se puede ver. Nivel 6. Nivel 6. El hombre de mimbre. 1973. Esta la hemos reseñado en el Hoy canal el y hombre todo. de mimbre es considerado un clásico absoluto. Igual está censurada, igual la que está en acceso al público está censurada. ¿Te acuerdas de algo así que nos enterásemos en su momento cuando la vimos? Pues no lo sé, en el vídeo que hicimos quizá lo comentamos, pero ahora Ya. mismo... ¡My Lord! Yo tampoco me acuerdo, me gustó mucho esta peli. Esta peli es de las mejores que he visto de esta época, me flipó. Muy guay. Del cine de terror británico, pero la historia completa nunca se ha contado y probablemente nunca se hará. Vaya. La película sigue al sargento Neil Howie, un oficial de policía cristiano devoto, mientras investiga la desaparición de una niña llamada Rowan Morrison en la remota isla escocesa de Summerside. Her name is Rowan Morrison. La escena del bar. Al llegar encuentra una comunidad que ha abandonado el cristianismo a favor de un antiguo paganismo celta, liderado por el aristócrata Lord Summerside. Los isleños participan abiertamente en rituales oscuros, enseñan tradiciones paganas a los niños y niegan la existencia de Rowan, lo que despierta en Howie la sospecha de que algo está muy mal. Howie descubre que la cosecha de la isla ha fallado y los registros históricos sugieren que se usan sacrificios humanos para apaciguar a los dioses paganos en estas crisis. Y empieza a sospechar que Rowan fue o será un sacrificio. Tras encontrar a Rowan viva, intenta rescatarla solo para darse cuenta de que ha sido atraído a una trampa. Los isleños revelan que Howie mismo es el sacrificio previsto, elegido por su estatus como hombre de la ley, rey, virgen y tonto que entró voluntariamente en su ritual. El clímax muestra a Howie obligado a entrar en una enorme efigie de mimbre y ser quemado vivo mientras los aldeanos cantan una canción tradicional. Sus desesperadas plegarias y maldiciones dejan un momento bastante oscuro y perturbador para que el público lo digiera. Pero la producción de la película no fue fácil. El corte original de 100 minutos fue fuertemente editado por los estudios, eliminando escenas para satisfacer a censores y ejecutivos sensibles. Todo ese metraje perdido nunca se archivó y supuestamente fue usado como relleno durante la construcción de la autopista M4. Una copia de 92 minutos, conocida luego como The Final Cut, fue redescubierta en 2003 en el archivo de cine de Harvard y restaurada, aunque aún faltan fragmentos del material original. Gran parte del metraje perdido no ha sido recuperado y probablemente nunca lo será. Pues vaya. Vaya, qué pena. Voodoo Heartbeat, 1972. En 1970, el cineasta belga Charles Nice comenzó la producción de su siguiente película, The Serum of Dr. Blake. Estaba aprovechando la moda del exploitation de los años 70, pero iba a llevar esta película a lugares donde ninguna otra llegó. El filme sigue al Dr. Blake, un científico estadounidense que accidentalmente se inyecta un suero experimental africano de juventud mientras se va de espías chinos que buscan asegurar el suero para la longevidad de Mao Zedong. El suero consume rápidamente sus células sanguíneas, obligándolo a buscar sangre humana para sobrevivir, transformándolo en un asesino vampírico con colmillos. La policía persigue a Blake por Las Vegas y sus alrededores, culminando en una persecución en lancha rápida donde es asesinado y su cadáver se seca hasta ser solo una cáscara deshidratada.
A lo largo de la película vemos escenas de miembros amputados, asesinatos bañados en sangre y una prolongada secuencia ritual africana con mujeres en topless sacrificando a un hombre y dando su cuerpo. Y eso antes de mencionar la subtrama de encuentros sexuales violentos de Blake, incluyendo una escena casi pornográfica de un trío. La verdad que en los 70 pues, poco me parece. Es este cine un poco el que había. Es que ha dicho todas las cosas que más o menos se ve en los 70. Entonces, no sé, de momento no me parece tan escandaloso. Para estar en un nivel, recuerdo, estamos en el nivel 6, no me parece tan escandaloso. Obviamente todo esto sería un problema para los censores, aunque Bélgica y Reino Unido lo lanzaron sin cortes, a pesar del sexo gráfico y la violencia. Pero el mercado estadounidense fue mucho más sensible. Nice pasó otros 2 años regrabando y editando la película para suavizar la sexualidad y agregar más elementos de horror, rebautizándola como Voodoo Heartbeat para su lanzamiento en Estados Unidos en 1975. Dividió severamente a la audiencia, con críticos molestos por la actuación y el ritmo, pero de alguna manera encantados con el gore, el sexo y la violencia. Claro, a mí me hace gracia porque a día de hoy los estadounidenses o algunas películas, en vez de censurarte la real y mostrarte, ¿no?, una versión edulcorada, lo que te hacen es su propio remake y que no conozcas la original. Quiero decir, un poco lo que pasó con Speak No Evil. Speak No Evil nos dimos cuenta de que mucha gente no vio la real ni la conoció jamás y solo vieron la de la estadounidense. Una versión edulcoradísima y con un final totalmente distinto al original. Es que el enfoque de la película es distinto. Yo no digo de que sea mala ni que sea buena ni nada, no digo eso. Digo que ya es distinta, ¿no? Ya tiene un enfoque mucho menos agresivo, menos cruel, menos sádico, menos violento. Entonces, por ende, un montón de cosas pues van en consonancia a eso. Pues quizás la familia no es tan frívola, que es que la parte esencial de la trama y de la peli. Entonces, al hacerla así tan edulcorada y tan... para que ellos a los espectadores no se le haga daño, pues a veces te cargas las películas. Entonces, una vez más digo, pues igual no tienes que hacer un remake, igual no tienes que hacer una versión de una película que tiene unas características que tú no vas a respetar. Lo mismo con The Guilty. Es que iba a decir, The Guilty me suena que hicieron lo mismo, porque The Guilty es la peli danesa y existe la versión de Jake Gyllenhaal que más gente ha visto. Que debe estar bien, por lo que dicen, esa debe estar bien, pero no sé cuánta gente de esa que dice que está bien conoce la original. Me encantaría saber cuánto estadounidense no sabe que Martyrs es un remake. ¿Me explico? A ver, no lo sabrán. Pero si no lo saben. Es que ahí está el punto. Pero si piensan que España está en México. Ya, bueno. Y luego en España, Inside, que por suerte, mira, ni siquiera en España se vio esa película, que es española, la de Al Integre. Ni siquiera aquí se conoce. Ni siquiera aquí se conoce. O Big Bad Wolves, la española, que tampoco la conoce. Pero esta moda también de reversionar para tu país una película que te incomoda, no te gusta cómo está hecha y tienes que cambiar absolutamente todo para tu público, me parece hasta peor que censurarla, porque a mí si me la mandas censurada sé que algo me estoy perdiendo y ya me buscaré la vida para encontrarlo. Pero si me haces una versión que ni siquiera sé que existe de verdad, me parece un acto feísimo para... Sí, porque además ese tipo de remakes no creas que son unos remakes donde se intenta hacer alguna especie de homenaje o dejar alguna referencia o easter egg de la original, ¿no? Es verdad, yo también tengo la sensación, como dice Rotten, que lo que se pretende es ocultar y que nadie sepa que existió una versión original primera antes que la tuya, ¿no? Que la tuya es la verdadera, la única y la que se debe ver y se debe alabar. Entonces, sí, es verdad, eso es un poco feo, es un poco oscuro. Es un pelín, y perdón, y lo repito muchas veces, pero es lo mismo que pasó con el libro de La Naranja Mecánica, que la versión que llegó a Estados Unidos era una versión, en el último capítulo, que es donde se hacía la verdadera conclusión de La Naranja Mecánica, y Kubrick, sabiendo eso, cogió el libro estadounidense porque sabía que su público iba a preferir eso que el libro real. Lo vieron la versión censurada, nunca la versión completa, sin cortes. Sin embargo, la lucha constante por la distribución y los cambios de dueños de la producción dejaron a la película sin un hogar estable. Por décadas se creyó perdida, con solo rumores de copias de 16 milímetros en colecciones privadas, hasta una restauración en Blu-ray en 2023 por Vinegar Syndrome. Vinegar Syndrome. The Camion, 1970. Los asesinatos de la familia Manson de 1969 conmocionaron al mundo, pero un cineasta, Monroe Beller, vio una oportunidad. Iba a ser una de las primeras películas de explotación del mundo sobre esta tragedia. The Camion ficcionaliza los asesinatos Tate LaBianca cometidos por los seguidores de Charles Manson, mostrando la violenta ola de la secta a través de un lente obviamente sensacionalista. Well, I looked over in Vietnam. I said, No. What you think about Sharon Tate
and her unborn baby. What did I think about it? And yeah. It's not my world. I don't live in that world. Como la película está perdida, solo podemos recurrir a relatos históricos para entender de qué se trataba. Podemos asumir que las escenas recreaban la brutalidad caótica de la Si ya empezamos así, podemos asumir, no sé, o sea... familia Manson, incluyendo los mensajes escritos con sangre en las escenas de crimen y otros estallidos violentos similares. Eso significa que llegó en el momento. Yo me pregunto, y quizá queda cruel lo que voy a decir, pero ¿a alguien le hubiera importado los crímenes de la familia Manson si no llegan a matar a la mujer de un famoso? Ya, me da mucha rabia que siempre dicen lo de Sharon Tate y al final dices, joder, que murió mucha más gente, tío, porque solamente nos recreamos en la víctima conocida y en el nombre popular. ¿Por qué no? ¿Qué ninguneamiento al resto de las víctimas? Y me da la misma pena a Sharon Tate que el resto, pero es que siempre se pone el foco de las víctimas en este ejemplo, como si no hubiera ninguno más, ¿no? Pero al margen, imaginad que la familia Manson se cargan a unos random. ¿Hubieran metido en la cárcel a Charles Manson cuando no mató a nadie? ¿Hubieran metido en la cárcel hubiera habido tanta repercusión social sobre el peligro de las sectas como la de la familia Manson si no llega a ser la mujer del Francis Ford Coppola? Del Polanski, ¿no? Polanski, gracias. Del Polanski. ¿Pero cuánta gente se cargaron estos Sí, indirectamente? 6 personas, me parece. Ujú. Creo que eran 6 en la fiesta, o 4, 5, 6 personas. No había mucha gente. Todo perfecto. Los años 70 estaban a punto de saturarse con películas buscando impactar y lucrar con el caso Manson. And it wasn't over. The next night in Silver Lake, Rosemary and Lino LaBianca, random, horribly unlucky Mira, victims, si antes lo critico, antes dicen otros nombres. Sí, pero killed nadie almost sabía the de ello. same brutal way. Death to pigs, written in their blood on the wall. The Commune fue la 3 primera en personas, hacerlo entonces, y solo. no tuvo vergüenza en sensacionalizar la historia. De hecho, probablemente marcó el camino a seguir. Como otras películas sobre Manson, enfatizaba los detalles grotescos, mostrando el comportamiento ritual de los asesinos y el sufrimiento de las víctimas. No había matices, solo puro choque y asombro porque esta tragedia haya ocurrido. Por morbo, lo de siempre, sí. Pero como era una película independiente de bajo presupuesto, no se preservaron copias ni se exhibió después de su estreno inicial. Ahora solo existe a través de registros fragmentados de producción y menciones ocasionales de críticos, pero los crímenes Manson siguen tan presentes e infames como siempre. Tenéis varias películas en el canal de Manson. Y luego tenéis una de la directora de Babadook, que no la conoce mucha gente, se llama Charlie 6. Ah, es verdad. Y está interesante, no es un peliculón, tengo que Creo reconocerlo. que se quedó un poco justillo, Pero es un retrato muy diferente a las películas de Manson que estamos acostumbrados a ver. Y ¿sabéis quién hace de Charles Manson? El actor de House of Dragon. El chico, el de Doctor Who, el chico delgadito. Él es Manson en esa peli. Groupie, 1996. So there's this funny thing like with movies. It's like, yeah, they can make things look like that in a movie, but it's not really happening. I kind of was offended by the fact that I was basically being described by all these people as this person with no agency who is this vulnerable victim and all this other stuff. It's like, no, that was a professional job for me. I got paid. You know, it was on the book. Si fueras más delgada te parecerías a Angelina Jolie. Tiene las facciones de Angelina Jolie, pero hinchada. Puede ser. Sí, me ha recordado, me ha recordado un montón. De pelis de groupies yo solo conozco Casi Famosos. Nunca he visto una peli de groupies. Yo creo que ninguna. Casi Famosos, ¿no la has visto? No me suena. I got paid. It was all discussed ahead of time. Groupie es un cortometraje inédito dirigido por el rockero Chuck Marilyn Manson y su colaborador Joseph. ¿Cómo la has llamado? Sir Marilyn Manson. Espera. Le debe gustar, señor Sir Marilyn Manson ha dicho. Dirigido por el rockero Chuck Marilyn Manson. Sir Marilyn Manson. Sir, de Sir, ¿no? O Pero sea, dice Sir. El tío Sir Marilyn Manson. Perdón, un momentito, es que es muy raro lo que dice. Dirigido por el rockero Chuck Marilyn Manson y Sir Marilyn Manson. No sé. Es Brian Q. Warner el nombre, si es lo que quieres decir, y si no, pues Marilyn Manson, pero vamos. y su colaborador Joseph Curtis. La filmación fue en una sola noche durante la era Antichrist Superstar de Manson, mezclando actuaciones actuadas con grabaciones reales de fiesta, creando un híbrido inquietante de ficción y realidad que se volvió aún más perturbador décadas después de su filmación. La película se centra en una actriz que interpreta a una fan invitada a la casa de Manson.
Después de entregarle una obra de arte, es coaccionada para realizar actos cada vez más perturbadores, incluyendo beber orina de una copa de vino, escena que luego se reveló como una sustitución con jugo de manzana hecha con prestidigitación. From what I understand from this, the lawsuit, from what I've heard, is people are running around saying, oh no, she drank his or something like that. I'm like, no, I didn't really drink tea. Pero luego Manson introduce un arma de fuego, escalando la situación hasta que estalla una pelea y hay derramamiento de sangre. Sin embargo, los invitados a la fiesta no tenían idea de que nada de eso era falso. Estaban aterrados y abandonaron rápidamente el evento. Eso es el final del cortometraje. Pero había más. Los minutos finales del documental del concierto de Manson Dead to the World de 1998 incluyen un fragmento borroso de la actriz atada a una silla, gritando mientras Manson fuera de cámara la obliga a recitar. Claramente esto fue filmado la misma noche y eliminado de la película. Sin embargo, el cortometraje nunca se mostró fuera de un público selecto. El manager de Manson, Tony Shula, quedó tan perturbado que exigió que se archivara inmediatamente, advirtiendo que si alguien veía el contenido, Manson enfrentaría cargos penales y su carrera se arruinaría. Ya no sé. Did you get it distributed? No, because when I showed it to my manager, he said, please hide the masters. If anyone sees it, she'll go to jail and your career will be over. Esa advertencia fue... Ya, a ver. Era polémico por polémico. Por una parte lo puedo entender, pero por otra, pues al final la actriz mismo puede salir, igual que ha dicho aquí, y declarar que, pues no, me pagaron por hacer esto, era un papel, yo ya, no estaba coaccionada a nada, no bebí la orina, era zumo, o sea, no sé. Entonces no sabes a qué punto realmente era una exageración del momento o realmente un poco en consonancia de todo lo que representaba la figura de Marilyn Manson, que recordar que, bueno, pues todos los rumores que ha habido y leyendas que ha habido sobre las barbaridades que se ha hecho o hacía en sus conciertos y demás, pues quizás eso podía haberle vuelto aún más psicópata de lo que se percibía en ese momento, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. ¿Tú recuerdas Poughkeepsie Tapes? Claro. ¿Te acuerdas del señor que era inocente y que mataron en la silla eléctrica? Claro. ¿Qué pasó? Que todo el mundo supo que era culpable, pero la noticia de que era inocente, nadie se enteró. Pues lo mismo es. O sea, ya. Aquí Marilyn Manson hubiera tenido una repercusión horrible y terrible por maltrato a una mujer, obligarla... Por todo, sí, y la actriz hubiera salido... No, que soy una actriz, pero ¿cuánta gente hubiera hecho caso a eso? Ya. Es verdad que hubiese cuadrado más la historia y nadie más hubiese planteado, ¿no? Si era recreación, si era ficción. Eso es. Entonces, verdad, totalmente. La gente hubiera dicho, sí, me cuadra totalmente. Me cuadra perfectamente. De Marilyn Manson me cuadra. Y más, poco. ¡Yo lo vi! Yo ya sabía que al final acabaría matando a alguien. Que no la ha matado, pero acabará matando a alguien. Acordaos de mis palabras. Y en la siguiente cena de Navidad, pues te darán la razón. Exactamente. Bastante acertada. Décadas después, una demanda en 2021 alegó que Groupie mostraba la tortura de una fan menor de edad. Ya era menor. Era hasta de menor. Consumo real de orina y violencia auténtica con arma de fuego. Imagínate. El equipo de Manson tuvo que localizar a la actriz y obtener su testimonio confirmado que tenía más de 21 años durante la filmación, que todos los actos fueron simulados y que nadie resultó herido. That's why I felt like I could Imagínate. be in this kind of vulnerable situation or even make believe I was vulnerable because I was so safe with him. And I felt Claro, es que si no estás segura no haces esto, ni aunque te paguen. Pero Manson ha enfrentado durante años múltiples acusaciones por conducta perturbadora con mujeres, fans y amantes, haciendo que esta película sea aún más inquietante como un vistazo a su mente. Nivel 7. Último nivel. El hombre de Río Profundo, 1973. El Valle de En los Sangre. años 70 las películas de bajo presupuesto eran una forma muy popular de ganar dinero con audiencias de nicho en los autocines. El hombre de Río Profundo fue una de muchas películas dirigidas. ¿Pero qué traducción es esa? ¿Dónde pone hombre? ¿Dónde pone río? ¿Dónde pone profundo? Tal vez es verdad, no estoy leyendo nada de eso. Claro, la leyenda del Valle de Sangre. Es verdad. Yo es que yo oigo y digo asiento, ¿sabes? Sí. A ese público. La película se centra en un equipo arqueológico que rompe el sello de un sistema de cuevas, liberando una entidad vengativa que acecha y decapita a sus víctimas. Bueno. Y eso es prácticamente todo lo que se sabe sobre la película. Testigos oculares describen el filme como una producción cruda de 1 hora de duración con una criatura como protagonista y llena de violencia gráfica, la mayoría relacionada con la furia del monstruo y sus crímenes. Al parecer el público se sintió perturbado por la animación gráfica y los asesinatos rituales, que no estaban estilizados sino retratados de forma realista y directa. Ay, que no estaba estilizado, Que
Que no estaba hecho bonito, no salían pompitas ni florecitas cuando decapitaban a alguien, ¿eh? No estaba bonito. Por supuesto, muy pocas personas la vieron. La película solo tuvo un estreno limitado en 1973 en mercados rurales como Albertville, Alabama y Arizona. Las estrellas eran músicos de country y gospel sin experiencia actoral, y dado que no han aparecido copias ni material creíble desde esas breves exhibiciones, se confirma prácticamente que está perdida. No se sabe si la película se deterioró o fue destruida, y solo se confirma su existencia gracias a algunas anécdotas de testigos, un cartel discutido y los créditos que listan a los involucrados. Si no fuera por eso, jamás sabríamos que existió. Ahora que me estoy dando cuenta y me estoy percatando a medida que vamos subiendo de nivel, ¿qué diferencia? ¿Por qué está dividiendo las películas en distintos niveles de menos a más? ¿Por lo ocultas que están? ¿Por las pocas pruebas de su existencia que hay? Creo que tampoco. No, porque la de Marilyn Manson hay por pruebas. Por eso, por los motivos de los que se Tampoco. perdieron. Entonces, ¿cómo lo está clasificando, no? A ver, yo esta le puedo encontrar incluso el sentido, quizás estoy totalmente equivocado, pero uno de los estados que ha dicho que se presentó fue en Alabama, y que hasta donde yo sé, creo que Alabama es un estado profundo estadounidense de esos conservadores racistas, y más si lo digo por los actores, si eran todos artistas de gospel, entiendo que eran negros y no tenían experiencia. Entonces tú ves en un estado conservador, pequeño, encima rural, porque han dicho que fue una zona rural. En los 70. En los 70 ven un montón de actores negros que ni siquiera saben actuar, viendo una peli, pues también entiendo que dijeran, esto es una basura. Ya, igual es por mala, pero no Pregunto, porque, no porque sé. no estaba decorado, no estaba bonito todo. Eso me refiero, sí. Puede ser. Carnage Hall, 1988. Carnage Hall de 1988 es una película slasher que sigue a un grupo de estudiantes atrapados en los deteriorados pasillos de Carnage College, mientras son ¿Cómo? ¿Pero en los 80? Pues en los 80 todo era original, ¿cómo es posible? No me entiendo. ¿Esta trama? 88. Ah, bueno, que llega la decadencia. Pasado sistemáticamente por un asesino invisible con máscara de Albert Einstein. Y la película cumple con esa premisa. Seguro que nuestro amigo Antonio ha visto esta película. ¡Seguro! Está llena de violencia brutal e implacable, sin ningún esfuerzo por explicar por qué el asesino hace lo que hace. Y aparentemente con un montón de bromas muy graciosas. Cuando se filmó originalmente en 1979 era un cortometraje de 28 minutos, con diálogo mínimo y sin necesidad de contar una historia más allá de la carnicería y el derramamiento de sangre. Y luego lo estropearon. Pero con el tiempo el proyecto se extendió, creciendo hasta convertirse en un largometraje completo. Sin embargo, fue una producción independiente y el costo de las cintas VHS era tan alto que al salir en 1988 desapareció casi de inmediato. Pronto el filme que... Cuando la llaman horror comedia, o que la película... Es que porque saben que es tan mala que no podían hacerla de terror. Entonces dice, tú mete comedia como subcategoría y así nos ahorramos la vergüenza. Que es lo que pasó con The Room. The Room, es verdad, la del Toby Wiseau, era un drama. Pasa que al final tuvieron que venderla como comedia porque era tan mala que no colaba como un drama. Entonces lo mismo pasaba con estas pelis. Enterrado para siempre, tal como los personajes de la película. Le preguntaremos a nuestro amigo Antonio si sabe de esta existencia, porque ha visto todos los slashers habidos y por haber. Him, 1974. Si hay dos temas que siempre han sido controversiales en el cine son la homosexualidad y la religión. Esto es lo que hace que Him sea una película verdaderamente provocativa, increíblemente arriesgada y perturbadora. ¿Era Jesucristo, marica? Quería hacer una película que enviara un mensaje claro y sin importar lo que pienses, lo logró. Algo le clavaron en la cruz antes que los clavos. Sí. En gay en la América de los años 70, cuya obsesión sexual con Jesucristo lo lleva a reinterpretar narrativas bíblicas desde una perspectiva homoerótica. Esto incluye escenas donde el protagonista fantasea con supuestos encuentros homosexuales de Cristo y un sacerdote matándose en un confesionario mientras escucha esas fantasías. Obviamente, mucho contenido sacrílego y altamente inapropiado. La película se estrenó en el 55th Street Playhouse de Nueva York en marzo de 1974, un teatro conocido por películas para adultos gay. Pero no fue muy bien recibida. ¿Ah, no? No Qué por el raro. contenido religioso, sino porque el público gay se molestó por la pésima calidad del film. Ah, vale, eso es otra cosa, vale. Te iba a decir, joder, pues estabas en el entorno idílico para que realmente funcionase, porque no se tenían por qué ofender, obviamente.
Entonces, Hombre, a ver, les sí, ofendió que estaba mal hecha. Habría gays católicos también Ya, que se pero- podrían ofender con la película. Ay, no sé, parece un poco demasiado minoritario, quiero decir. No creo que fuera algo común. En el 74, no. Más descoordinadas, la edición barata y el material subexpuesto los ofendieron tanto que se negaron a verla. Está por mala. No ayudaron las publicidades que afirmaban que Jesús era retratado como un homosexual voraz, lo cual no era cierto. La película solo aborda Bueno, porque la tú lo digas, no era cierto. ¿Tú qué sabes? ¿Tú estabas allí para verlo? Se supone que en la película, ¿no? Se supone que está diciendo. Vale, yo Claro, entendí claro. como el de verdad. No, hombre, no, se Ah. supone que está diciendo que en la película, o sea, que decían eso, pero que no era real, que en O sea, la película no se retrataba así. Que Eso he les entendido. faltaba Jesús un poco más salido. Sí, eso es lo que he entendido. religión en la segunda mitad, dedicando la primera mitad a contenido pornográfico gay genérico. En los años 80 la película fue olvidada y un libro famoso sobre malas películas, The Golden Turkey Awards, la nombró como el concepto menos erótico en la pornografía. Desde entonces se puso en duda si la película siquiera existió. ¡Joder! En 2012 apareció una foto del actor Gustav von Will, presuntamente el Jesús de la película, disfrazado. Bueno, dependiendo de la perspectiva, pero nunca se ha encontrado material que lo confirme. A ver, no me parece tan raro que pudiera existir una película de Jesucristo gay o que no exista ya. No, a mí tampoco me parece raro, ¿eh? Por Pero eso, bueno, por eso. no hay como muchas pruebas, no hay como mucha cosa, todo parece que es rumor, se vio Sí. esa vez y dijeron, no, qué mala es, no la pongas más, se vio una foto, no También sé. te digo que me extraña con la controversia que podría tener una película de Jesucristo gay en los 80. Una, no hubiera más bombo por parte de los lados conservadores. Y ya solo por la gracia o el morbo de... O ya sea por la gracia del morbo de que exista la película de Jesucristo gay, en la comunidad LGTB de aquella época no la quisiera conservar solo como un producto de rebeldía. Ya, Es que me parece raro, que no me lo acabo de creer. ya, a mí algo me huele también un poco a chamuscao. Sí. Kansas City Blender Massacre, Esta me suena. 1986. Estas A últimas me medida que suenan la todas, tecnología tío. fue más accesible en los años 80, jóvenes cineastas hicieron sus propias películas. Y ninguna película representa mejor el espíritu hazlo tú mismo del cine underground de los 80 que Kansas City Blender Massacre, un cortometraje de horror de 23 minutos cortos, dirigido por Todd Sheets. La trama sigue a un asesino serial que mata a sus víctimas usando una licuadora, un giro grotesco de los clichés slasher que refleja el amor de los 80 por el gore extremo. No hay mucha información sobre la historia, pero el título y la filmografía de Sheets nos indican que estaría llena de violencia implacable y de bajo Que se está inventando todo, ¿no? No, es que me da la sensación de que se está inventando todo. No se indica, podemos suponer. Me parece muy original. Oh, sí, wow, un asesino con licuadora. ¿Sabéis por qué no matan un asesino con licuadora y no tiene ningún sentido? Porque que si no la enchufas, no llega a matar a nadie. Y el enchufe... ¡Ah! ¡Acércate un poco! Que si no te puedo clavar la licuadora. Claro, pues no te cabe la cabeza tampoco ahí, ni no sé. Oh, el amor por el gore de los 80. Quiso hacer algo muy original. Es No, porque es no. una idea poco funcional Es para un una idea asesino. estúpida, sí. Una idea estúpida. Punto. presupuesto, con escenas de descubrimientos, de camiones y asesinatos con motosierra. Sí, pero- ¡Ah, con Esto era motosierras! típico en la carrera temprana de Sheets. Filmar con cero presupuesto y actores amateurs improvisando escenas sin guión, con un enfoque en causar impacto usando efectos prácticos y ritmo acelerado. Podemos imaginar cuánta violencia contenía la película. Imagínatelo. Aunque hubo algunos alquileres limitados en videotiendas locales en los años 80, no se han encontrado copias. Sheets ha dicho que la película está prácticamente perdida, aunque admitió que parte del material fue reutilizado en Zombie Rampage de Undead. Pero el corte original sigue desaparecido. Por años, Que lo fans siga, han que lo buscado en siga. archivos de VHS y colecciones privadas sin éxito, dejando la película a la imaginación sin censura de los fans del horror. La verdad, sinceramente, así como conclusión, porque creo que hemos ido concluyendo todo el rato a medida que veíamos el vídeo, me ha parecido mucho más interesante los primeros niveles que los últimos, o especialmente este último. La verdad, aparte que no sé Sí. cómo ha dividido, con qué criterio ha dividido las películas en distintos niveles, o simplemente era un listado, que es lo que me ha dado la sensación. Es como con el formato de iceberg, pues porque funciona y ya está. Pero me han parecido mucho más curiosas y más de culto y más controvertidas y atrevidas y tal.
las películas de los primeros niveles. Totalmente, las antiguas, las de los años 0 a los 30. De los años 0, sí. Oye, ¿cómo lo llamo? Del 1900 a los 30. O sea, ha sido más interesante, sinceramente. Y me sigo quedando con la japonesa. O sea, ha sido de momento para mí la de todo el top la que más me ha parecido interesante. A mí la que más me ha destacado también, pero bueno, creo que he destacado 3 a lo largo de todo el iceberg. Me quedaría con esas 3, pero en especial también con esa. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros estas 2 horitas de iceberg, los que habéis visto el vídeo solo oyéndolo, los que lo habéis visto entero. Muchísimas gracias por esta compañía, muy guay hacer estos icebergs, de verdad. Estar aquí 2 horitas reaccionando a películas hiper random. Si tenéis algún iceberg que os gusta y os interesa y queréis que veamos, mandárnoslo por privado, ponerlo en comentarios o el nombre, no el link, porque el link YouTube os baneará el comentario, porque lo hace siempre con los links, aunque sean de YouTube. Poner el título y yo mismo lo busco. Tenemos un iceberg que hemos estado a punto de verlo ahora y que además me ha salido como en relación a este. Hemos hablado un poco de las censuras de cada país, hemos hablado también un poco de los remakes estadounidenses, en ese esfuerzo que hacen por forzar las películas a convertirlas en algo que puedan ver los estadounidenses bajo su prisma, y tenemos un iceberg por ahí de las películas más perturbadoras de cada país, que creo que va a ser también algo interesante hacer un retrato fílmico en cierto modo de cómo son los espectadores o lo que espera el público de las películas de cada país. No sé si van a ser solamente de terror, van a ser también de drama o a qué van a... o qué tipo de categoría van a ser las películas, pero creo que es muy interesante. No solo tenemos un iceberg, pero también tenemos un vídeo hecho del amigo La Marmota Mafiosa, que investigó él las películas más perturbadoras de cada país. Casi me parece algo más interesante eso, que parece algo más propio. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, T5P. ¿Cómo se me tiroten? Y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.